Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 13. Capítulo 149, La posesión de Voldemort. Hechizo de separación. Un hechizo impactó directamente en la cara de Lord Voldemort. Lord Voldemort, ¿qué estás haciendo? El alma de Lord Voldemort dentro del anillo estaba claramente confundida. No podía comprender por qué Cyrus lo atacaría, a pesar de que el hechizo no le afectaba. Realmente no funcionó, ¿verdad? Este desenlace no sorprendió a Cyrus. El poder protector de un Horrocrux es increíblemente fuerte. La magia ordinaria, e incluso muchos hechizos de artes oscuras, no pueden destruir un Horrocrux. Solo un hechizo aterrador como fuego maldito puede destruir el artefacto junto con el alma que contiene. Cyrus hizo girar su varita y sacó el anillo de Gaunt del cáliz. Aunque el elixir de la vida que brotaba del cáliz estaba maldito, poseía una vitalidad poderosa. No quería que Lord Voldemort reviviera de verdad, ni siquiera en un estado entre la vida y la muerte. Esta sensación es verdaderamente maravillosa, dijo el alma en el anillo en estado de éxtasis. En apenas unos minutos, ya había construido una figura humana semietérea y semisólida a partir de un fragmento informe de alma, un estado similar al de Ciro antes de tragarse la piedra filosofal. Su aspecto era similar al de Cyrus, pero la expresión de su rostro era más siniestra y parecía algo mayor. Su semblante sombrío parecía reflejar la naturaleza oscura y retorcida que albergaba en su interior. Quizás porque no se había recuperado del todo y no había obtenido un cuerpo verdaderamente vital, la maldición del elixir de la vida aún no se había activado. Si no me equivoco, tú no eres el cuerpo principal, ¿verdad? Tras un breve instante de éxtasis, el alma etérea de Lord Voldemort volvió inmediatamente a la realidad y se giró para mirar a Cyrus. Probablemente ya sabía cómo habían revivido a Cyrus, e incluso pensó que Cyrus estaba intentando revivirlo a él en ese momento. No es el cuerpo principal, respondió finalmente Cyrus, con los ojos, a diferencia de los de Lord Voldemort, mirando con desdén a ese fragmento de alma. Lo que has dicho no está mal, pero, para ser más preciso, no soy Lord Voldemort en absoluto. Cyrus ya había utilizado la identidad de Lord Voldemort para engañar a la diadema de Ravenclaw, pero frente a esa alma inútil en el anillo, no tenía necesidad de fingir. ¿Qué? Lord Voldemort se quedó atónito por un instante, aparentemente incapaz de comprender lo que Cyrus quería decir. Estaba a punto de preguntar, pero de repente se encontró incapaz de abrir la boca. La varita de Cyrus brillaba tenuemente. Hechizo de parálisis de la lengua. Y será mejor que te calles, no pienso escuchar tu discurso. Cyrus ignoró la mirada de furia y vergüenza de Lord Voldemort. Dio una palmada y, al instante, apareció una pila de libros de magia sobre la mesa frente a él. Todos estos textos antiguos contenían conocimientos relacionados con el alma. El alma ha sido un importante objeto de estudio para los magos desde la antigüedad. El propio Lord Voldemort llevó a cabo una extensa investigación sobre el alma para crear sus Horrocruxes en aquella época. Cyrus hojeaba sin cesar los textos antiguos. Ahora trataba el alma restante de Lord Voldemort en el anillo como un mero sujeto de experimentación. Cualquier idea que se le ocurriera, la aplicaba de inmediato y sin piedad. Si utilizo un hechizo cortante combinado con el poder de la magia antigua, podría lograr un efecto de división del alma, reflexionó Cyrus. El reino del alma es sumamente profundo. La magia ordinaria no puede afectarla, pero la magia antigua posee el poder de romper las reglas. Mediante la magia antigua, tal vez sea posible separar con éxito el alma de Lord Voldemort del anillo. Inmediatamente comenzó a comprobar la viabilidad de este plan. Durante ese tiempo, Lord Voldemort, dentro del anillo, se encontraba en un estado en el que el hombre era el carnicero y él el pez. Cyrus lo utilizó repetidamente para experimentos, dejándolo indefenso. Inicialmente, maldijo a Cyrus, pero tras darse cuenta de que ninguno de los hechizos y experimentos de Cyrus podía hacerle daño, Lord Voldemort se volvió indiferente. Da igual, no puedes hacerme daño de ninguna manera. Como resultado, cuando se vio obligado una vez más a abandonar el ring, incluso provocó a Cyrus. Les aconsejo que abandonen este experimento inútil. Aún están a tiempo de arrepentirse. Puedo ignorar la difícil situación en la que se encuentra actualmente el cuerpo principal. Después de todo, revivieron, pero siempre es malo enfrentarnos entre nosotros, dijo. Lo que deberías estar haciendo no es destruirme, sino revivirme. Esta alma en el anillo era muy ambiciosa. Ya había llegado a la conclusión de que Cyrus era el alma de uno de los Horrocruxes que había revivido de forma independiente tras un accidente con el cuerpo principal. Por su apariencia, creía que se trataba del diario. Pero, a diferencia de Lord Voldemort con la diadema de Ravenclaw, esta alma en el anillo, tras haber presenciado el éxito de Cyrus, albergó de inmediato malas intenciones. Si esta alma del diario podía independizarse, ¿por qué no podía? En cuanto al cuerpo principal, le importaba aún menos. Todos formaban parte del alma de Lord Voldemort, así que ¿por qué debería existir una jerarquía? ¿Por qué el cuerpo principal podía vivir, mientras que ellos solo podían encogerse hasta convertirse en diminutos artefactos, transformándose en herramientas y anclas para la inmortalidad del cuerpo principal? Además, no existía un cuerpo principal ni un cuerpo secundario, quien fuera el más fuerte debía estar al mando. Ahora que un Horrocrux había revivido con éxito, esta alma dentro del anillo, naturalmente, no estaba contenta de permanecer en la oscuridad. Anhelaba un cuerpo, anhelaba sentir el aire fresco y todas las cosas que existen, y aún más, anhelaba saborear el placer que le brindaba el poder. Pero lo que le respondió fue el hechizo de Ciro. Fue un hechizo plateado, como un rayo de luz de luna, que pasó repentinamente entre Lord Voldemort y el anillo. Al instante, un dolor violento surgió de lo más profundo del alma de Lord Voldemort. ¡Ah! Inmediatamente lanzó un grito de dolor, y su cuerpo, apenas formado, pareció a punto de desvanecerse. Su bello rostro pareció resquebrajarse, y la piel reseca se desprendió con un crujido, como una muñeca de arcilla secada al fuego. Se llevó las manos a la cara, y una inmundicia invisible brotó de lo más profundo de su alma.
Era una sustancia maloliente, como humo denso, pero también como barro pegajoso. Cyrus retrocedió con asco. Aquel lodo inmundo apestaba, como el alma repulsiva de Lord Voldemort. El hechizo funcionó. Cyrus entrecerró los ojos. Este hechizo que desgarraba el alma había logrado liberar el alma de Lord Voldemort del Horrocrux, pero también había fallado. Porque cuando el alma de Lord Voldemort fue liberada, el anillo quedó dañado como si hubiera sido quemado por intensas llamas. El anillo, que originalmente era de plata, se había vuelto negro carbonizado. Sus dibujos parecían derretidos por el fuego y desprendía un fétido olor a pescado. Tras liberarse el alma de Lord Voldemort del anillo, la maldición inmortal del veneno en la copa comenzó a surtir efecto de inmediato. En ese instante, Lord Voldemort parecía estar en un caldero de aceite hirviendo. Su piel se pudrió, su atractivo aspecto comenzó a desmoronarse y su prominente nariz se desprendió como un caramelo derretido. Su cuerpo se desvaneció, transformándose una vez más en una niebla informe, pero aullaba de agonía. Cyrus no quedó satisfecho con este resultado. La razón por la que quería intentar separar el alma de Lord Voldemort era porque le preocupaba que el peligro oculto de Lord Voldemort aún residiera en su propia alma, asegurándose así de que, cuando el alma del diario le afectara, tendría una manera de eliminar la otra parte de su propia alma. Incluso si, hipotéticamente, el alma en el diario hubiera sido borrada por completo por él, Cyrus aún podría eliminar el alma de la mente de Harry. Pero ahora, aunque el alma de Lord Voldemort ha sido extraída, el anillo también ha sido destruido. ¿En qué se diferenciaba esto de destruir directamente un Horrocrux? No, fue incluso peor que destruir directamente un Horrocrux, al menos cuando se destruye un Horrocrux, el alma que contiene también muere, pero ahora. Cyrus alzó la vista, observando a Lord Voldemort, que estaba sufriendo en ese momento. Esta alma ahora miraba a Ciro con ojos de odio, inyectados en sangre como los de una serpiente feroz y venenosa, deseando desgarrar la carne y la sangre de Ciro, devorarlo entero. ¿Te atreves? Su voz era ronca y aguda, como papel de lija rozando con fuerza la piel de una persona, dejando tras de sí un goteo de sangre. La niebla negra comenzó a elevarse instantáneamente, como una nube oscura e interminable que surge repentinamente de un mar turbulento. En un instante, la magia de Lord Voldemort arrasó la sala de los menesteres. Una espesa humareda negra se condensó, enroscándose alrededor de Cyrus como una pitón negra. Sus ojos escarlata parecían sangrar, y el viento impetuoso era como el lamento de un demonio. Cyrus frunció el ceño al ver cómo aquel hombre se transformaba, pasando del dolor a la locura y la excitación. Debería darte las gracias, Cyrus. El rostro serpentino que emergía de la niebla negra miró a Cyrus con excitación. Parecía sinceramente agradecido, tanto que el dolor que emanaba de su alma parecía casi insignificante. Me liberaste. Para él, el Horrocrux era como un grillete, una jaula. Ahora, Ciro había abierto esa jaula. Soy libre. Bueno, entonces enhorabuena. Cyrus hizo girar su varita, sin prestar mucha atención. ¿Y si se liberara de sus cadenas? ¿Qué tenía de aterrador un Lord Voldemort que ni siquiera tenía cuerpo y estaba agobiado por una maldición? Cyrus no se tomaba en serio a Lord Voldemort, pero los ojos de Lord Voldemort estaban llenos de avaricia. Un cadáver fresco estaba ahora justo delante de sus ojos, y ese cuerpo no era realmente muy diferente del suyo, así que ¿cómo no iba a sentirse tentado? Si pudiera tomar posesión de este cuerpo, podría revivir inmediatamente. Y como originalmente eran la misma persona, no había necesidad de preocuparse de que sus cuerpos y almas fueran incompatibles y se repelieran entre sí. Tu cuerpo es mío. En ese instante, Lord Voldemort consideró a Cyrus el recipiente perfecto. Emergió de la niebla negra e inmediatamente avanzó hacia Cyrus. Auge. La interminable niebla negra derribó objetos por toda la sala de los menesteres, e incluso las mesas fueron arrastradas hasta el techo. Fue como si se hubiera tirado de un pistón en el fondo de una piscina llena de agua. En un instante, la niebla negra que llenaba toda la habitación irrumpió, condensándose en un enorme vórtice que se precipitaba frenéticamente hacia Cyrus. Un instante después, todo volvió a la calma. Los objetos que habían sido arrastrados por el aire cayeron como lluvia. Entre las ruinas dispersas, Ciro permanecía inmóvil como una marioneta, como si hubiera sido golpeado por un pesado martillo. Al cabo de un rato, aquel cuerpo se balanceó bruscamente, y luego levantó la cabeza con rigidez, dejando al descubierto un par de ojos escarlata. Capítulo 150. Devorando el alma de Voldemort. Cyrus estiró su cuerpo rígido, luego volvió a mirar a su alrededor, al desordenado entorno, y agitó elegantemente su varita para devolverlo todo a su estado original. Luego, se llevó la mano a la frente y, con una mirada de desdén en los ojos, recogió lentamente el anillo, que ya estaba en un estado lamentable. ¿Quieres poseerme? Cyrus había devorado el alma de Lord Voldemort antes de su resurrección. En aquel entonces, el alma persistente de Lord Voldemort no era rival para él, y mucho menos ahora. En el momento en que Lord Voldemort planeó poseer a Cyrus, su destino quedó sellado. Sin embargo, a juzgar por el resultado, su muerte terminó siendo algo valioso. Tras devorar una vez más los fragmentos del alma de Lord Voldemort, Cyrus sintió claramente que su propia alma parecía haberse fortalecido. El poder mágico de un brujo está ligado a la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad está ligada al alma. Un brujo con un alma poderosa inevitablemente poseerá habilidades mágicas extremadamente poderosas. En ese momento, Cyrus era como si hubiera absorbido de repente una gran cantidad de experiencia. Su poder mágico se había fortalecido al instante. Tanto es así que, cuando miró el cáliz y la diadema de Ravenclaw en ese momento, su mirada se tornó algo codiciosa. Sin embargo, no estaba tan loco como para devorar inmediatamente las almas que contenían esos dos horrocruxes. En última instancia, se trata de almas ajenas. Incluso si, por alguna razón especial, el alma de Cyrus fuera compatible con la de Lord Voldemort, si su propia alma contiene demasiados fragmentos de Lord Voldemort, entonces, ¿será realmente Cyrus o Lord Voldemort? Esta es una pregunta inevitable. El alma misma se ocupa del sentido de pertenencia.
Sin embargo, una vez que haya digerido por completo este fragmento de alma dentro del anillo, tal vez pueda pasar a intentar devorar el siguiente fragmento de alma. Ciro pensó. Desde luego, no dejaría escapar nada que pudiera aumentar su fuerza, pero la premisa era que no debería haber problemas en el futuro. Al igual que esos líderes de cultos demoníacos en las novelas de Wuxia que roban la energía interior de otros, la mayoría de ellos terminan con una distorsión del I debido a la mezcla de energía interna. Ahora Cyrus necesitaba digerir lentamente este fragmento del alma de Lord Voldemort, permitiendo que se convirtiera en alimento completo. Así pues, en los días siguientes, Cyrus permaneció en Hogwarts. Durante el día, solía descansar en la sala de los menesteres o investigar magia antigua. De hecho, tenía muchas cosas que investigar: magia antigua, bestias fantásticas y dónde encontrarlas, maldiciones de sangre, horrocruxes, la piedra de la resurrección. Por la noche, salía a buscar la ubicación de la sala de los menesteres. Pero incluso ahora, no había encontrado nada. Por suerte, la vida en Hogwarts nunca era demasiado aburrida. Aunque no se encontraba la sala de los menesteres, se podía entrar y salir de la biblioteca a voluntad, y los numerosos libros que contenía le resultaban muy útiles a Cyrus. 1000 años de libros recopilados, ni siquiera Lord Voldemort habría podido leerlos todos, era un tesoro enorme. En su memoria se conservaban algunos registros manuscritos de los experimentos mágicos de Slytherin. Los experimentos mágicos del otro bando eran obviamente imperfectos, con muchos problemas, y entre los casi 1000 años de conocimiento acumulado, siempre había una o dos personas que podían dar respuesta a esos problemas. Aunque no fuera así, eso no impidió que Cyrus fuera quien proporcionara las respuestas. Así pues, durante este periodo, 2 dragones se convirtieron en sujetos de experimentación. Teniendo en cuenta lo valiosos que eran los dragones, y que Cyrus los mantenía más como mascotas que como conejillos de indias, estos experimentos no eran crueles, a lo sumo. Solo consistían en extraer un poco de sangre de dragón o cortar un pequeño trozo de piel de dragón, intentando extraer la magia antigua del linaje de los dragones. La característica más llamativa del dragón es su resistencia mágica, que lo hace casi inmune a la mayoría de los hechizos. Una maldición asesina lanzada por un mago común podría ni siquiera matarlo. En segundo lugar, está el fuego del dragón. El poder de este fuego es muy fuerte, y no solo arde, también tiene un efecto explosivo. Cyrus no le daba mucha importancia a este punto. En cuanto a poder, está el hechizo fuego maldito, y si quieres añadirle propiedades explosivas, solo necesitas fusionarlo con un hechizo de explosión. Las características de estos dos hechizos son similares, y fusionarlos es muy fácil, al menos para Cyrus. Su otra línea de investigación se centraba en las maldiciones de sangre, no solo para ayudar a Nagini, sino también porque estaba muy interesado en este tipo de magia que era a la vez una maldición y una transfiguración. Las maldiciones de sangre y la transfiguración animal común son muy similares. Ambos hechizos hacen que una bruja o un mago pierda su voluntad humana, impidiéndole volver a ser humano. Sin embargo, las maldiciones de sangre erosionan la voluntad de una bruja o un mago durante un periodo más prolongado y son irreversibles. Nadie puede detener este proceso, ni siquiera el maestro de transformaciones Dumbledore puede cambiar esta maldición. Cyrus ahora podía agitar su varita y transformar a Nagini de nuevo en su forma humana, pero incluso entonces, ella no se consideraría humana. Cuando un animago se transforma en animal, se escucha un segundo latido, mientras que con una maldición de sangre, es más como si el corazón humano dejara de latir lentamente, hasta ser reemplazado por completo por el latido del animal. El cuerpo, la mente e incluso el alma de Nagini ya no se diferencian de los de una serpiente común y corriente. Si Cyrus no hubiera leído Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, jamás habría imaginado que semejante serpiente hubiera sido alguna vez un ser humano. Las maldiciones de sangre y la licantropía parecen más enfermedades que magia, y no existe poción que pueda curarlas. Cyrus había considerado usar el cáliz para conjurar una poción que pudiera romper la maldición, pero estaba claro que el cáliz no era una copa de deseos, no podía conjurar cosas que no existían en este mundo. El tiempo pasó volando. Durante ese tiempo, Hermione intentaba contactarlo de vez en cuando. Sin embargo, a menos que fuera algo muy importante, Cyrus no solía responder. No quería que el diario se convirtiera en una herramienta de chat, sobre todo con ese bombardeo constante de mensajes, realmente no lo soportaba. Sin embargo, algunas noticias recientes aún le preocupaban enormemente. El caso de Sirius había dado un giro radical. Dobby le trajo a Cyrus un periódico que publicaba esta historia, y Hermione también se la contó a Cyrus a través de su diario. Después de que Dumbledore encarcelara a Pettigrew en el Ministerio de Magia, Sirius finalmente apareció voluntariamente y participó en el juicio. Se decía que en aquel momento no parecía tener ningún interés en limpiar su nombre, en cambio, quería cometer un asesinato en el tribunal y matar directamente a Pettigrew. Sin embargo, Dumbledore lo detuvo. Claro, si eso fuera todo, esta noticia sería bastante trivial para Cyrus, pero las cosas no eran tan sencillas. La clave fue que, tras finalizar el juicio, Pettigrew, quien debía ser sometido al beso del demente, escapó antes de su ejecución. Esto fue muy interesante. Debería haberse sabido que Dumbledore se encontraba en el Ministerio de Magia en ese momento, y Sirius ya había revelado en el juicio que Pettigrew era una rata animaga. El Ministerio de Magia debería haber tomado medidas infalibles para evitar que Pettigrew escapara. Pero, ¿de verdad esta rata de alcantarilla escapó de la nada? Cyrus no podía creer que esto no tuviera nada que ver con Dumbledore. Se inclinaba más a creer que la persona que liberó a Pettigrew fue el propio Dumbledore, aunque probablemente Pettigrew no se dio cuenta de ello. Pensándolo bien, Pettigrew era ahora un fugitivo, e incluso su forma de animago había quedado al descubierto. En tales circunstancias, ¿a dónde podía ir? Además de desertar y unirse al debilitado Lord Voldemort, no tenía a dónde ir. Los funcionarios del Ministerio de Magia lo perseguían, y los mortífagos tampoco lo dejaban escapar. Solo le quedaba un camino, encontrar al Señor Oscuro y ayudarlo a resucitar. Solo entonces podría recuperar su lugar entre los mortífagos. Dumbledore necesitaba que Lord Voldemort resucitara, preferiblemente con la sangre de Harry, porque solo así podría ser eliminado por completo. Por supuesto, las variables seguían existiendo. Lo único que Dumbledore no terminaba de comprender era a Cyrus.
No sabía si Cyrus seguía siendo el Horrocrux de Lord Voldemort. Si era así, mientras Cyrus no muriera, probablemente Lord Voldemort tampoco podría morir. Sin embargo, en realidad no le preocupaba demasiado. Tras el incidente en Gringotts, era evidente que existía un conflicto irreconciliable entre Cyrus y Lord Voldemort. Incluso si los dejaban solos, cada uno seguiría su propio camino. Precisamente por esta razón, Dumbledore no sentía tanto remordimiento por el robo de la diadema de Ravenclaw por parte de Cyrus como aparentaba en apariencia. La clave estaba en que él comprendiera qué clase de persona era realmente Cyrus. A juzgar por su desempeño actual, Cyrus no parecía representar una gran amenaza, pero Dumbledore no podía asegurar si se trataba del verdadero Cyrus o de una fachada que la otra parte estaba montando. Capítulo 151. El pabellón de la búsqueda del conocimiento. Mientras Cyrus permanecía en la sala de los menesteres, Hogwarts fue sede del primer partido de Quidditch del año escolar. El Quidditch puede considerarse el deporte más popular del mundo mágico, y casi todos los partidos cuentan con la presencia de todo el profesorado y el alumnado del colegio. Sin embargo, Cyrus tenía poco interés en el Quidditch, y tras haberlo experimentado una vez, su entusiasmo se había desvanecido por completo. Pero podría aprovechar el día de hoy para realizar una búsqueda exhaustiva en Hogwarts. Estos días ha hecho mucho frío. Tras el archivo del caso Sirius, el Ministerio de Magia no envió a los dementores de vuelta a Azkaban. Esto se debió a que un criminal que causaba problemas de vez en cuando seguía prófugo, y Pettigrew también se convirtió en el objetivo de la búsqueda en lugar de Sirius. Sin embargo, los dementores que estaban cerca de Hogwarts fueron eliminados. Tras la anulación de la injusta condena de Sirius, todos creyeron que nadie volvería a hacerle daño a Harry Potter. Pettigrew quizás compartía esa idea, pero nadie creía que tuviera el valor de regresar a Hogwarts. El partido aún no había comenzado, pero el ambiente en el campo ya era muy animado. Bajo las nubes plomizas, los gritos de alegría se alzaban en oleadas, uno tras otro. Desde lejos, Cyrus observaba el campo de Quidditch a través de una ventana gris, y su visión le permitía apreciar con claridad lo que ocurría en el terreno de juego. Dumbledore permanecía sentado con firmeza en la plataforma. En los pupitres de los profesores, Sirius y Snape se enfrascaban en una constante disputa, con el afable Lupin actuando como mediador entre ellos. Por supuesto, a Snape nada de esto le importaba, era como una serpiente venenosa, escupiendo veneno a su antojo. Casi nadie era tan indiscreto como para intentar persuadirlos de que fueran más armoniosos. Para Snape, Lupin y Sirius eran los enemigos que casi le causaron la muerte, y para Sirius, tal vez la broma de entonces había ido demasiado lejos, pero no debía olvidarse la identidad de Snape. En el pasado fue un mortífago y, ya durante su época escolar, se estaba formando para hacerlo. Tras graduarse, Snape se convirtió en un subordinado muy capaz de Lord Voldemort, y durante ese tiempo innumerables personas murieron a sus manos. Desde esta perspectiva, Sirius solo lamentaba no haber matado a Snape cuando estaban en la escuela. Las nubes se agitaban, como si estuviera a punto de caer una lluvia fría. Sin embargo, Cyrus sabía muy bien que la lluvia no apagaría el entusiasmo de los jóvenes magos, incluso Snape se tomaba muy en serio los partidos de Quidditch. Cyrus caminaba lentamente por el castillo. Por supuesto, no sería tan ingenuo como para usar su apariencia original, las estatuas seguían allí y Filch seguía patrullando. En ese momento, se lanzó un encantamiento de desilusión, asegurándose de que nadie descubriera sus huellas. Ni siquiera la señora Norris lo olió cuando pasó a su lado. Después de que Sirius notara su encantamiento de desilusión en Hogsmeade, Cyrus se volvió muy meticuloso con su olor. ¿Dónde podría estar ubicada la sala de los menesteres? Al ser un edificio fundamental utilizado para proteger la magia antigua, Cyrus no creía que la sala de los menesteres pudiera estar en algún rincón insignificante. ¿Quizás existía otra cámara de los secretos desconocida en el castillo? Al hablar de la cámara de los secretos, Cyrus pensó primero en la cámara de los secretos de Slytherin, pero no creía que la sala de los menesteres estuviera allí. Para abrir la puerta de la cámara de los secretos se necesitaba la lengua de los cuernos, pero los 4 guardianes no poseían esa habilidad. Otra sala especial era la sala de los menesteres. Sin darse cuenta, Cyrus ya había llegado al pasillo del 8º piso, pasando bajo el tapiz que representaba a Bernabé el loco siendo golpeado por duendes, cuando de repente se detuvo. ¿Puede la sala de los menesteres llevarme a la sala de los menesteres? La sala de los menesteres, una de las habitaciones más mágicas de Hogwarts, era mucho más mágica que la cámara de los secretos de Slytherin. Y la sala de los menesteres hacía honor a su nombre, era una habitación donde, si lo pensabas, aparecía. Fue de gran ayuda para Harry, Draco e incluso Lord Voldemort. El año pasado, Cyrus también completó aquí el perfeccionamiento de la piedra filosofal. Dado que la sala de los menesteres se encuentra dentro de Hogwarts, entonces la sala de los menesteres podría llegar directamente a ese lugar. Ciro vaciló unos segundos, el galeón que llevaba en el bolsillo parecía haber sido asado al fuego, casi quemándole la piel. A Dumbledore aún le llevará un tiempo caminar desde el primer piso hasta el 8º. Puedo intentarlo yo primero. Ciro volvió a su posición inicial, cerró los ojos y comenzó a caminar. Dame la sala de los menesteres. Dame la sala de los menesteres. Dame la sala de los menesteres. Caminó de un lado a otro 3 veces, y de repente apareció una puerta de madera en la pared que antes estaba vacía. Cyrus sintió algo familiar, como si ya lo hubiera visto antes. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Empujó la puerta y entró. Cyrus empujó la puerta de aspecto familiar y entró en un espacio oscuro. Hileras de estanterías se alzaban en una densa formación, trepando como muros laberínticos en la oscuridad. ¿La biblioteca? Cyrus conocía demasiado bien este lugar. En sus memorias, Tom Riddle afirmaba que absorbía conocimientos con frecuencia en la biblioteca, y el año pasado, Cyrus deambulaba ocasionalmente por la sección restringida. Dado que la biblioteca se alinea con el significado de la búsqueda del conocimiento, ¿acaso ella abrió la biblioteca? Cyrus estaba un poco confundido. Cyrus, naturalmente, no podía dominar todo el conocimiento mágico de la biblioteca, pero en comparación con esa magia, le preocupaba más la magia antigua.
No es que la magia aquí sea inútil, al contrario, hay muchos textos muy antiguos en la biblioteca de Hogwarts, pero los libros de magia son inmensos. Y la mayoría de ellos son documentos de magia moderna recopilados a lo largo de los últimos siglos. Parece que la sala de los menesteres no es omnipotente. Probablemente sea imposible encontrarla con este método. Cyrus reflexionó un momento, con la intención de marcharse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir por la puerta de la biblioteca, se detuvo de nuevo. ¿Quizás la sala de los menesteres estaba ubicada dentro de la biblioteca? Quizás la sala de los menesteres no malinterpretó el significado de la sala de los menesteres y trajo a Ciro aquí por error, sino que la propia sala de los menesteres estaba escondida en algún lugar de la biblioteca. Giró la cabeza, contemplando las filas de estanterías en la tenue luz de la biblioteca, como gigantes que custodiaban el conocimiento mágico. Si hay algún lugar en la biblioteca que oculte secretos, solo puede ser la sección prohibida. Los ojos de Cyrus brillaron y caminó sin dudarlo hacia la sección prohibida. La magia de aislamiento de la sección prohibida era inútil para él, ir a la sección prohibida era más fácil que volver a casa. La biblioteca de Hogwarts era enorme, ya que había sido ampliada con un encantamiento de extensión indetectable, y albergaba siglos de libros recopilados. En medio de aquel vasto mar de libros, cualquiera se asombraría de su propio conocimiento. Cyrus se abrió paso serpenteando, pasando varias escaleras que subían y bajaban, hasta que finalmente llegó frente a una pared. Sin pensarlo 2 veces, agitó su varita. Rebelio. El poder de la magia antigua se extendió, y el muro que estaba frente a Ciro se volvió ilusorio, derrumbándose al instante. Ante los ojos de Ciro apareció un pasadizo arqueado de color azul grisáceo. Tras cruzar el arco gris azulado, Ciro pisó un camino antiguo, en ruinas, pero magnífico. El camino, antes liso, ahora presentaba algunas pequeñas grietas. Cyrus no sabía si se debía al paso del tiempo o si los guardianes lo habían hecho intencionadamente, pero los adornos dorados de los bordes del camino seguían luciendo lujosos hasta el día de hoy. Siguió adentrándose en el interior. Llegó a un punto en el que parecía haber llegado a un lugar completamente ajeno a Hogwarts. Los tonos oscuros, aunque cálidos, del castillo se tornaron fríos. Más allá del camino bajo sus pies, no se apreciaban elementos decorativos en la cúpula. La caverna gris era vasta y solitaria, y sus pasos resonaban continuamente en su interior, perdiéndose en lo desconocido. Abó fiato. Lanzó un hechizo, silenciando por completo todos los sonidos que provenían de sí mismo. En realidad, sus pasos ya eran muy ligeros, pero en esta cueva vacía, hasta el más mínimo sonido se amplificaría infinitamente. Atravesó varios puentes de piedra estrechos y plazas. Estas zonas parecían campos de duelo, con restos destrozados de guardianes de piedra esparcidos por distintos rincones. Habían muerto por arte de magia, y Cyrus reconoció la maldición Avada Kedavra a simple vista. Inmediatamente frunció el ceño, sintiendo como el corazón se le encogía lentamente. La magia del hechizo aún no se había disipado, apenas había sido lanzado hacía poco tiempo. Y esto significaba que alguien había encontrado la sala de los menesteres antes que Cyrus. ¿Quién podría ser? La sala de los menesteres y los misterios de la magia antigua habían permanecido sin resolver durante cientos de años. Cyrus no podía pensar en nadie más que pudiera haber encontrado ese lugar. Y sucedió en este preciso instante. Solo se me ocurre una persona que usaría la maldición Avada Kedavra para lidiar con unas estatuas de piedra. Cyrus se refería, naturalmente, a Lord Voldemort, quien, en efecto, demostró su codicia por la magia antigua. Cyrus simplemente no podía entender por qué había encontrado la sala de los menesteres en primer lugar. Sin embargo, no importaba quién se interpusiera en el camino de Cyrus, él estaba listo para luchar. Agarró con fuerza el mango de su varita y siguió avanzando. Tras varios giros, Cyrus volvió a entrar en una habitación que contenía un pensadero. Esta habitación era mucho más pequeña que la bóveda secreta, y el suelo no parecía agua, así que probablemente no había ningún otro mecanismo adicional. Sin embargo, había un problema mayor. Una figura menuda alzó lentamente su vieja y fea cabeza del pensadero. Sus ojos eran muy peculiares, con la esclerótica negra y las pupilas como gotas de sangre. Era un rostro que a Cyrus le resultaba a la vez extraño y familiar. Era su primer encuentro, pero Cyrus lo reconoció a primera vista. Elfo, Ragnok. ¿Cómo es posible que este fantasma de hace 100 años aparezca aquí? En la bóveda 12, Rockwood afirmó que un duende había llegado a la parte más profunda de la bóveda secreta, pero que no le habían revelado el secreto de la magia antigua y que habían activado la magia defensiva. Cyrus creía que Ragnok había muerto a manos de aquella gigantesca estatua de piedra, pero ¿acaso esperaba que aún estuviera vivo? No. Cyrus entrecerró los ojos. Su mirada dorada era como el sol abriéndose paso entre la oscuridad. Algo fallaba en este Ragnok. No parecía estar realmente vivo, sino en un estado entre la vida y la muerte. Parecía como si su fuerza vital se hubiera agotado hacía mucho tiempo, pero este cuerpo marchito fue resucitado a la fuerza por otros motivos. Me alegra que no seas tan estúpido. Ragnok sonrió como una bestia. ¿Lord Voldemort? Ahora Cyrus lo entiende. Parecía que Lord Voldemort había poseído el cuerpo de Ragnok, pero ¿de dónde sacó semejante fantasma de hace más de 100 años? Como criatura mágica, a Cyrus no le sorprendía que un trasgo pudiera vivir más de 100 años. De hecho, esos codiciosos chupasangres a menudo vivían más de 200 años. Cyrus simplemente no esperaba que, después de que Ragnok llevara desaparecido más de 100 años, Lord Voldemort encontrara su cuerpo. Además, en el estado actual de Lord Voldemort, no podía simplemente poseer a quien quisiera. Al igual que Cyrus cuando escribía en el diario, primero tenía que conseguir que los demás le abrieran completamente el corazón, dispuestos a exponer sus partes más vulnerables, y entonces podría poseer sus cuerpos. Cyrus no creía que alguien como Ragnok se sometiera voluntariamente a Lord Voldemort. Te dije que volvería, Cyrus. Ragnok, o mejor dicho, Lord Voldemort, se burló. Vestía una pesada armadura y, entre sus uñas grises y agrietadas, sostenía un libro antiguo. En el instante en que vio a Cyrus, el libro se desvaneció como si hubiera conjurado una aparición por sí solo.
Tras un breve momento de sorpresa, Cyrus recuperó inmediatamente la compostura y replicó con tono burlón. ¿A esto le llamas volver, estar de pie ante mí en un estado tan patético? Quería saber cómo Lord Voldemort había encontrado el cuerpo de Ragnok, y el libro desaparecido era claramente muy importante, probablemente contenía conocimientos de magia antigua. Pero ahora había caído en manos de Lord Voldemort. Tenía que recuperar ese libro. Cyrus entrecerró los ojos, observando a Lord Voldemort, con los músculos tensos bajo la túnica y la varita lista para ser desenvainada en cualquier momento. En cuanto el otro bando mostrara la menor debilidad, Ciro atacaría sin dudarlo. Sí, en efecto. Lord Voldemort no estaba a la defensiva esta vez. Probablemente sintió que debía mostrar algo de la compostura y la gracia que lo caracterizaban, así que dijo con franqueza, debo decir que esto es una verdadera vergüenza. El digno señor oscuro, teniendo que depender de un goblin despreciable, pero es mucho mejor que cuando estaba en Albania, ¿no? Extendió la mano y acarició la armadura negra plateada, que estaba dentada como las púas óseas de un dragón, y añadió, pero también hay que admitir que incluso las razas más feas y despreciables tienen sus méritos. Tienen la capacidad de conjurar magia y pueden forjar armaduras que potencian el poder mágico. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lord Voldemort atacó primero. Levantó la palma de la mano y la armadura que llevaba puesta brilló instantáneamente con una luz sangrienta. De su palma se desató inmediatamente un ataque de artes oscuras. Parecía una niebla negra, pero dentro de esa niebla negra parpadeaba una luz siniestra y sangrienta. Cyrus sacó su varita sin dudarlo, con un simple movimiento de muñeca, y un hechizo se disparó al instante, dispersando la niebla oscura. Sin embargo, Lord Voldemort no continuó su ataque, como si simplemente estuviera demostrando su poder actual a Cyrus. Lo más importante es que este duende es único, puede verlos. Lord Voldemort alzó su fea barbilla, hizo una pausa y una expresión triunfal llenó su rostro, como ellos los llaman, ecos de la magia antigua. Tengo que darte las gracias, Cyrus. Si no hubieras matado el cuerpo de ese mago en Gringotts, no habría encontrado este recipiente después de escapar, dijo Lord Voldemort en voz baja. Durante más de 100 años, el cuerpo de Ragnok pareció permanecer en un rincón de las cavernas subterráneas de Gringotts. No había muerto, pero había perdido el conocimiento. Esto permitió a Lord Voldemort tomar el control de este cuerpo sin dificultad y, al mismo tiempo, adquirir los recuerdos de la otra parte. Ahora, Lord Voldemort también tenía su boleto a la magia antigua. Si al revivir realizaba algunos experimentos mágicos más, podría transferirse a sí mismo el talento de la magia antigua de Ragnok. En ese momento, Dumbledore tampoco habría sido rival para él. Por supuesto, Lord Voldemort aún tenía una pregunta que quería hacerle a Cyrus. Dime, ¿qué hiciste con mis horrocruxes? Aunque Lord Voldemort hizo todo lo posible por parecer tranquilo, cuando habló de los horrocruxes, su tono se volvió algo apresurado y sus pupilas se contrajeron. Tras descubrir que faltaba la copa, Lord Voldemort fue inmediatamente a revisar sus otros horrocruxes, y el resultado fue obvio, habían desaparecido todos. No había ido en busca de la diadema de Ravenclaw, pero a estas alturas, tampoco tenía ninguna esperanza de encontrarla. Me robaste mis cosas. Creo que Dumbledore debería haberte enseñado a no hacer eso, ¿no? Cyrus. Sí que sabes contar chistes, Tom, dijo Cyrus, casi riéndose de Lord Voldemort. Entre esos horrocruxes, además del diario y el anillo, ¿cuál te pertenecía? Esos son mis horrocruxes. Fragmentos de mi alma, exclamó Lord Voldemort, mirando fijamente a Cyrus con furia. No los destruiste, ¿verdad? No harías eso, ¿o sí? No te serviría de nada. ¿Quién sabe? No todo el mundo actúa únicamente por interés propio, quizás simplemente estaba de buen humor, dijo Cyrus en tono de broma. Fue divertido provocar a un señor oscuro. ¿Qué te parece si hacemos un intercambio? Te puedo decir que actualmente tengo 2 horrocruxes en mi poder, dame este libro y yo te daré el anillo. Cyrus propuso una condición que a Lord Voldemort le resultaría difícil rechazar. Pero en realidad, Cyrus estaba intentando conseguir algo a cambio de nada. El fragmento de alma que había dentro del anillo ya había sido devorado por él. El anillo ahora no era más que una cáscara vacía, un recipiente roto, completamente inútil. Intercambiar el anillo con Lord Voldemort sería una ganancia neta para él. Pero para sorpresa de Cyrus, Lord Voldemort se negó. De hecho, Lord Voldemort se mostró algo sorprendido, pensaba que Cyrus podría tener 3 horrocruxes en su poder. ¿Podría ser que la diadema de Ravenclaw aún se encuentre en la sala de los menesteres? La mente de Lord Voldemort se activó. Si la diadema de Ravenclaw seguía allí, entonces realmente no tenía de qué preocuparse, incluso si solo quedaba un horrocrux, podría garantizarle la inmortalidad. ¿Acaso no creó tantos horrocruxes precisamente para lidiar con situaciones como esta? Estás demasiado confundido, Cyrus. Se rió con naturalidad. Te mataré, y tanto el anillo como la copa serán míos. Capítulo 152. Cyrus, Lord Voldemort, no querrías. Si te mato, tanto el anillo como la copa serán míos. El rostro de Lord Voldemort estaba lleno de arrogancia. Parecía que el talento de Ragnok y la armadura de duende le habían dado una inmensa confianza. Es evidente que, en realidad, Lord Voldemort era ahora más fuerte que antes en Gringotts. Sin embargo, Cyrus también señaló que, incluso con el cuerpo de Ragnok poseyendo talento para la magia antigua y una fuerza mágica mejorada por el mitril, el poder que ostentaba aún no se podía comparar con el de Lord Voldemort, que seguía vivo. Si bien la magia especial capaz de lanzar magia antigua podía mejorar significativamente la magia en sí misma, incluso rompiendo las reglas de la magia moderna. Esto no significaba que alguien que dominara la magia antigua fuera necesariamente más fuerte que un mago moderno. El poder mágico de cada mago es diferente. Personajes como Lord Voldemort y Dumbledore, incluso si se los sitúa en el contexto de toda la historia de la magia, eran auténticos genios. ¿Matarme? ¿Crees que eres capaz de eso solo porque cambiaste de cuerpo?
En los últimos días, Cyrus también había estado sintiendo los ecos de la magia antigua, y su fuerza mágica había mejorado, sumado a la absorción de los fragmentos del alma de Lord Voldemort. Su poder mágico también había aumentado significativamente. Al fin y al cabo, Lord Voldemort no era más que un oponente derrotado, ¿qué había que temer? Esta vez, no esperó a que Lord Voldemort hiciera algún movimiento, dio un paso al frente activamente, lanzando un hechizo oscuro con su varita. Lord Voldemort, confiando en la defensa de la armadura del duende, ni siquiera se molestó en esquivar, destrozando el hechizo directamente con su garra. Luego, juntó sus dos enormes manos, y la oscura niebla roja como la sangre de antes se condensó en sus palmas. Al momento siguiente, la niebla negra emergió delante como una pitón. Un rayo de luz eléctrica brotó de las pupilas ámbar de Cyrus, y la descarga eléctrica destrozó instantáneamente a la pitón. Nubes de tormenta húmeda se extendieron continuamente dentro del espacio confinado, formando un enorme torbellino que envolvió tanto a Cyrus como a Lord Voldemort. Entre las nubes de tormenta, completamente negras, solo los relámpagos y esos ojos dorados seguían irradiando luz. Una red de relámpagos envolvió a Lord Voldemort, y los rayos rugieron, perforando la sólida roca. Unos crujidos penetrantes rasgaron el aire, como relámpagos y pedernal. Un trueno interminable envolvió instantáneamente a Lord Voldemort, las corrientes fluyeron como una lluvia torrencial densa, golpeando continuamente su armadura, y el trueno ensordecedor rugió sin cesar. Lord Voldemort luchaba por mantenerse en pie en medio de los relámpagos. La defensa mágica de la armadura del duende bloqueaba la mayoría de los rayos, pero la fuerza del impacto de la corriente no era tan fácil de contrarrestar, se sentía como si estuviera en medio de un torrente embravecido. Y los ataques le dificultaban incluso levantar los brazos. Más importante aún, esos rayos eran como serpientes desbocadas que penetraban por todas partes. En un abrir y cerrar de ojos, atravesaban las grietas de la armadura, mordiéndola. Aunque Lord Voldemort estaba utilizando el cuerpo de Ragnarok en ese momento, era él quien lo controlaba, por lo que, naturalmente, el dolor solo podía ser soportado por él. ¡Ah! Un rugido áspero brotó de la garganta del duende, y un humo negro escarlata se arremolinó alrededor de Ragnarok, disipando el rayo y creando un vacío alrededor de Lord Voldemort. El suelo bajo sus pies se agrietó, y su palma, como un gran abanico, golpeaba con fuerza, la magia arremolinándose en sus dedos. En un instante, el suelo de la sala de los menesteres comenzó a hincharse. La tierra se abrió centímetro a centímetro como el lecho de un río azotado por el sol durante meses, y los fragmentos de roca destrozados parecieron cobrar vida, transformándose en olas que surgían de lodo. Entonces, estas olas gigantes se convirtieron en enjambres de bestias. La transfiguración de Lord Voldemort fue realizada con gran habilidad. Esas bestias atravesaron las nubes de tormenta, siendo destrozadas en la densa red de relámpagos solo para emerger más adelante en oleadas continuas. La expresión de Ciro era solemne, incluso esos rayos, transformados en bestias relámpago bajo su hechizo, chocaban contra ellos. Estaban prácticamente igualados. El poder de Ragnarok superaba con creces el de un mago oscuro común, sin mencionar la ayuda de la armadura de duende. Lord Voldemort era mucho más fuerte que antes en Gringotts. Llegados a este punto, ni un solo trozo del suelo de la sala de los menesteres permanecía intacto. Los hechizos de ambos habían reducido la sala entera a ruinas. Si no fuera porque la sala de los menesteres está justo debajo de Hogwarts, y el castillo en sí está protegido por hechizos, este lugar probablemente ya se habría derrumbado como las cavernas subterráneas de Gringotts. Ciro arrojó una lanza relámpago con una mano, y con la otra agarró un fuego escarlata maldito. Esta llama era como magma, pero aún más caliente. Auge. La llama estalló al instante. En un instante, todos los hechizos de la sala de los menesteres fueron destruidos por esta llama. Tras desvanecerse el resplandor, como un sol poniente en la oscuridad, volvió a reinar el silencio. Solo pequeños destellos y chispas parpadeaban como luciérnagas, como si se regresara a una noche de verano. Sin embargo, esta noche no fue una noche reparadora. El aire dentro de la sala de los menesteres estaba ahora excepcionalmente seco, incluso respirar se sentía como ahogarse con una bocanada de humo hirviendo, como si uno estuviera tragando arena caliente del desierto. Tos, tos. Lord Voldemort tosió varias veces, algo incómodo. Desde que se desató aquel hechizo de fuego, había perdido toda dignidad. Aunque ya no estaba herido, su aspecto era excepcionalmente desaliñado. Para limpiar. Lanzó un hechizo para parecer menos un nativo africano. Cuando su mirada escarlata se posó de nuevo en Cyrus, lo encontró sosteniendo su varita y mirándolo con altivez. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tiene el infame señor oscuro? Cyrus miró a Lord Voldemort con desdén, con los ojos dorados bajos, como si estuviera sumamente decepcionado con la fuerza actual de Lord Voldemort, hasta el punto de sentirse desanimado. Sin embargo, en realidad, su situación no era tan optimista. Tras el poderoso hechizo, su alma pareció encontrar un pequeño problema. El fragmento de alma en el anillo había sido absorbido recientemente y aún no se había digerido por completo. La voluntad restante de Lord Voldemort luchaba en lo más profundo de su ser. La fuerza de voluntad es crucial para que un brujo lance hechizos con normalidad. Ahora, otra conciencia se resistía en la mente de Cyrus. Aunque era muy débil, lejos de poder controlarlo, incluso un leve atisbo de tentación bastaba para influir en el curso de una feroz batalla, o incluso convertirse en una debilidad fatal. TSK. Cyrus chasqueó la lengua con un gesto de desaprobación. En realidad, solo necesitaba un poco más de tiempo para asimilar por completo ese fragmento de alma, pero estaba claro que ahora no era el momento oportuno. Cyrus se tranquilizó. Lo más importante ahora era asegurarse de que Lord Voldemort no viera ningún problema. No tiene sentido continuar esta pelea. Ya no eres rival para mí, y sé que eres inmortal. Además, dijo Cyrus en voz baja, alzando la vista al mismo tiempo, no querrás llamar la atención de Dumbledore, ¿verdad? Lord Voldemort permaneció en silencio. La oferta sigue siendo la misma, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Cyrus sonrió mientras se quitaba un anillo dañado. Tras frotar sutilmente el anillo contra su mano, al instante sintió que era completamente nuevo. Cambiemos este Horrocrux por ese libro mágico que acabas de adquirir.
El anillo de plata relucía en la mano de Cyrus. En aquella oscura cueva, a más de 10 metros de distancia, Lord Voldemort no podía verlo con claridad. Pero sí podía confirmar que se trataba del anillo de la familia Gaunt, y también de su Horrocrux. Dudó. Desconocía el estado actual de Cyrus, pero estaba aterrorizado por el poder del hechizo que Cyrus acababa de lanzar. Esa llama, sin duda, debió haber evolucionado a partir del fuego maldito y probablemente involucró la magia de las magias antiguas. Su poder destructivo era aún mayor al combinarse con el rayo. Coincidió plenamente con un punto que Cyrus había mencionado: seguir enredándose no les traería ningún beneficio, especialmente con Dumbledore, ese viejo inmortal, justo encima de ellos. Y Cyrus estaba decidido a conseguir ese libro. Si no lo entregaba, Lord Voldemort temía que la otra parte no lo dejara ir tan fácilmente. La sala de los menesteres seguía estando dentro de Hogwarts, la aparición era imposible allí, y Cyrus había bloqueado la única salida. A menos que abandonara el cuerpo de Ragnarok, no podía marcharse. Pero aún así era útil para este organismo. Aunque Ragnarok era un duende al que despreciaba, su poder mágico superaba al de la mayoría de los magos. Antes de su resurrección completa, Lord Voldemort se resistía a perder ese cuerpo. Incluso después de resucitar, necesitaría estudiarlo para adquirir el talento para la magia antigua. Se podría argumentar que, comparado con el libro, que podría contener magia antigua, el cuerpo de Ragnarok era más importante para Lord Voldemort. Esta fue la clave para dominar la magia antigua. Los ojos escarlata de Lord Voldemort brillaban con codicia. Lentamente extendió 2 dedos, como ramas retorcidas. No solo el anillo, sino también la copa. 2 Horrocruxes por mi dinero. Dado que estaban comerciando, ¿cómo podía ser suficiente con un solo Horrocrux? Lord Voldemort no quería que su salvación estuviera en manos de otro, quería tanto la copa como el anillo. ¿Entregar el trofeo? Cyrus reflexionó un momento. La copa era diferente de la diadema de Ravenclaw, no le servía de nada inmediato, así que renunciar a ella no supondría una gran pérdida. En cualquier caso, Lord Voldemort no podía destruirla, y no sería imposible encontrar la manera de recuperarla más adelante. Sin embargo, tras una breve reflexión, siguió sin acceder a la exigencia de Lord Voldemort. Si le entregaba la copa a Lord Voldemort, sería difícil encontrarla después. Lord Voldemort, que ya había perdido un Horrocrux una vez, seguramente la escondería en un lugar donde nadie pudiera encontrarla, tal vez incluso arrojándola al océano. Desde luego, no quería enfrentarse a un Lord Voldemort que era inmortal. Solo el anillo. Cyrus dijo, sin dejar lugar a dudas. Aunque su estado distaba mucho de ser ideal en ese momento, aún demostraba una gran determinación. Solo así podría impedir que Lord Voldemort descubriera su verdadera condición. Por supuesto, Cyrus no estaba corriendo un riesgo temerario. En el peor de los casos, confiaba en poder retirarse ileso. Este supuesto peor escenario posible se refería a que Lord Voldemort y Dumbledore unieran fuerzas para matarlo. Y eso era claramente imposible. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 153. Lord Voldemort. Este mundo solo necesita un Lord Voldemort. Solo el anillo. La voz de Cyrus llegó a oídos de Lord Voldemort. El Señor Oscuro, como en el pasado, no pudo evitar volver a examinar a Cyrus. En la oscuridad, los cautivadores ojos dorados del otro brillaban con una intensidad deslumbrante, como los de una deidad. El corazón de Lord Voldemort era una mezcla de emociones. Ese era su pasado, pero también su futuro inexistente. Tuvo que admitir que Cyrus era incluso más extraordinario que antes. La otra mitad había resucitado apenas el año pasado, y a juzgar por su edad física, ni siquiera había alcanzado la edad de graduación, pero el poder que poseía ya era inconmensurable. Con el tiempo, no sería imposible que Cyrus superara incluso su mejor momento. Pero eso llegaría a su debido tiempo. En ese momento, Cyrus aún tenía una gran desventaja en comparación con Lord Voldemort en su máximo poder. Cabe señalar que, en su apogeo, Lord Voldemort era una existencia que ni siquiera Dumbledore, poseedor de la varita de Saúco, podía matar. La varita de Saúco, una de las reliquias de la muerte, otorgaba invencibilidad a quien la poseía. Históricamente, quienes la portaban casi nunca perdían en duelos directos, la mayoría de sus cambios de dueño se debían a asesinatos, ataques sorpresa, etc. Incluso con semejante poder, Dumbledore no pudo derrotar por completo a Lord Voldemort. Aunque Lord Voldemort había desaparecido hacía muchos años, la gente aún no había olvidado el terror que infundía. Por lo tanto, Lord Voldemort creía que no importaba si dejaba el libro mágico a un lado por el momento, mientras pudiera revivir, todo volvería a sus manos con el tiempo. Y ese día no estaba muy lejos. La sombra de una rata de color amarillo pálido se reflejaba en los ojos de Lord Voldemort. Debido a su miedo a la muerte, uno de sus sirvientes desleales lo buscó activamente. Ahora, solo necesitaba esperar a que ese sirviente le ofreciera la sangre de Harry Potter, y entonces regresaría a este mundo en su forma completa. No. Observó el feo cuerpo que ahora habitaba. Hasta entonces, revelaría una forma aún más poderosa. De acuerdo, como usted diga. Cyrus regresó a Hogwarts con el libro que habían dejado los 4 guardianes. Para entonces, el partido de Quidditch parecía haber terminado, y los jóvenes magos estaban dispersos, comenzando a regresar del campo mientras una lluvia fría caía del cielo. Sin la interferencia del demente, Harry parecía haber ganado el juego esta vez. Aunque Cedric también era un excelente buscador, su escoba seguía siendo ligeramente inferior a la de Harry. Con tantas miradas a su alrededor, a Cyrus le resultó inconveniente regresar a la sala de los menesteres, así que simplemente se transformó en un águila y abandonó Hogwarts. Ahora necesitaba encontrar un lugar donde alojarse. Cyrus se había disfrazado de Daulis durante mucho tiempo, pero después de la batalla de Gringotts, devolvió el cuerpo de Daulis y alteró sutilmente una pequeña parte de su memoria. Por lo tanto, ir a casa de Daulis ya no era apropiado. Sin embargo, aún había un lugar al que podía ir. Mansión Malfoy. Se trataba de una mansión lujosa, clásica y con mucha historia.
Lucius había estado increíblemente ocupado durante este periodo. Desde que Cyrus le escribió ordenándole que atacara Gringotts, había trabajado sin descanso. Sin embargo, el efecto también fue muy significativo. Bajo la influencia de la opinión pública, la reputación de Gringotts se había deteriorado considerablemente. Aprovechó de inmediato la oportunidad para establecer un nuevo banco mágico. Claro que, por el momento, el mostrador del banco era muy pequeño. La decadente reputación de Gringotts era un problema, pero la de Malfoy no era mucho mejor. Afortunadamente, aunque la reputación de la casa Malfoy era solo regular, su influencia seguía presente. Muchos magos mestizos y de sangre pura de familias que no pertenecían a los 28 magos de sangre pura, para halagarlo, le confiaron sucesivamente sus galeones. Era difícil precisar cuánto se había entregado, pero al menos se anunció públicamente que se había abierto una caja fuerte en la casa de Malfoy, principalmente para mostrar su actitud. Además, Malfoy también pagó una gran suma de dinero de su propio bolsillo a Fudge, con la esperanza de que el entonces ministro de magia hiciera una declaración y lo ascendiera. De esta forma, la reputación del banco Malfoy creció aún más. Cambió directamente el nombre del banco a Banco del Mago y anunció profusamente en el Daily Prophet su intención de reemplazar o incluso apoderarse de Gringotts. Esto, naturalmente, provocó descontento entre los trasgos. Sin embargo, tras la batalla de Gringotts, los trasgos prácticamente dejaron de ser una fuerza relevante. Boderick se convirtió en el segundo pecador en la historia de los goblins. Ragnok solo se apoderó de la armadura goblin, mientras que Boderick prácticamente eliminó a todos los goblins capaces de luchar en Gran Bretaña. Sin la capacidad de resistir, naturalmente perdieron el derecho a hablar. Aunque los goblins protestaran en la entrada del Ministerio de Magia, nadie les prestaría atención. En ese momento, Lucio asestó otro duro golpe. Anunció que abrir una caja de seguridad en el banco mágico no solo era gratuito, sino que además ofrecía intereses una vez depositada cierta cantidad, lo que causó revuelo entre los magos. Cabe destacar que Gringotts nunca mencionó los intereses. Era más difícil esperar que esos duendes sacaran una sola moneda de sus bolsillos que matarlos. Gringotts no solo no cobraba intereses, sino que además cobraba una parte de los gastos de almacenamiento anualmente. Esto inquietó a muchos magos, incluso la familia Weasley, que siempre había estado enfrentada a Malfoy, se sintió algo tentada. Sin embargo, incluso si la fortuna de su familia se agotara, no encontrarían muchos galeones. Incluso la familia Weasley se sintió tentada, por no hablar de los demás, así que durante un tiempo, cada vez más gente retiraba dinero de Gringotts. A los duendes les resultaba insoportable ver cómo su riqueza disminuía continuamente, a pesar de que no les pertenecía originalmente. Así que tuvieron una idea brillante y les negaron la entrada a los magos que venían a retirar dinero, lo que provocó que la reputación de Gringotts cayera aún más bajo. Lucius estuvo a punto de estallar en carcajadas al escuchar lo absurdos que eran esos trasgos. No podía dejar de sonreír, imaginando prácticamente el brillante futuro de la casa Malfoy en la cima de la riqueza en el mundo mágico británico. En ese instante, una voz fría resonó de repente a sus espaldas. Pareces estar de buen humor, Lucius. Lucius se estremeció violentamente, como si le hubieran vertido encima un gran balde de agua fría. Giró la cabeza con rigidez y vio a Cyrus apoyado en el marco de la puerta, observándolo con una media sonrisa. Maestro. Sus labios palidecieron al instante. Lucius se dio cuenta de que probablemente se había vuelto demasiado complaciente. Por muy próspero que se volviera su banco mágico, el verdadero dueño de ese banco no sería él mismo, sino ese joven que aún parecía un estudiante. Sin embargo, en realidad, a Cyrus no le importaba el banco en sí, lo importante era controlar el sustento de la economía mágica. No le importaba quién fuera el dueño del banco, solo necesitaba controlar a quien lo poseía. Cyrus caminó con calma hasta el lado de Lucius. Lucius Malfoy era como alguien desnudo en la nieve, completamente congelado. No hay necesidad de ponerse nervioso, Lucius, solo quiero quedarme aquí unos días. No me negarías la entrada, ¿verdad? Es un honor para mí, señor. Ante la petición de Ciro, Lucio, naturalmente, no se atrevió a pronunciar ni una sola palabra de negativa. De hecho, incluso se había acostumbrado. El antiguo Lord Voldemort solía disfrutar celebrando reuniones en casa de Lucius. En el mundo mágico, Lord Voldemort era como un vagabundo sin raíces, sin residencia fija. Aunque la mansión de la familia Riddle era lujosa, su condición de mogul hacía que Lord Voldemort la considerara poco presentable. Si bien el linaje de la familia Gaunt era noble, sus circunstancias eran de absoluta miseria. Aquella vieja casa era incluso peor que una posilga en el campo. Cyrus había llegado allí hacía poco tiempo tras su fuga de prisión, lo cual a Lucius le pareció un poco extraño, pero nunca se atrevió a preguntar mucho sobre los asuntos del Señor Oscuro. Ahora, solo tenía que seguir las instrucciones de Cyrus y esperar que el Señor Oscuro no fuera tan impredecible como antes. Y, para proteger a su familia. Justo cuando Lucio estaba pensando en esto, entró una mujer de piel pálida vestida de negro. El cabello rubio de Narcisa estaba recogido en un moño en la nuca. Habitualmente melancólica y seria, hoy no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. La creación del Banco Mágico era crucial para el futuro desarrollo de la casa Malfoy. Actualmente, Draco era solo un joven mago de sangre pura de la familia Malfoy, pero en el futuro su estatus sería aún más noble. Lucius, hoy. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta del salón, su rostro, antes sonriente, se congeló y las palabras se le atascaron en la garganta. El miedo sustituyó a la alegría. Maestro. Hola, Narcisa, saludó Cyrus con dulzura. Narcisa no era estrictamente una mortífaga, al menos no estaba cualificada para recibir la marca tenebrosa, pero como esposa de Lucius, era naturalmente muy consciente de la crueldad y el poder de Lord Voldemort. Al ver la figura de Cyrus en ese momento, entró inmediatamente en pánico. Aunque la apariencia de Cyrus en ese momento era casi completamente distinta a la de Lord Voldemort que ella recordaba, a simple vista, Cyrus no parecía aterrador en absoluto. Sin embargo, el solo nombre de Lord Voldemort bastaba para infundir miedo. Cyrus no tenía ningún interés en explorar las emociones de Narcisa y Lucius.
Simplemente quería encontrar un lugar seguro para procesar ese fragmento del alma de Lord Voldemort y luego estudiar el libro que había obtenido en la sala de los menesteres. Pero, al contrario de lo que esperaba, este libro no parecía contener información sobre magia antigua. Ciro frunció el ceño. Lord Voldemort no me mentiría, ¿verdad? Realmente se atrevió a engañarme. Lord Voldemort hizo añicos el anillo que tenía en la mano, convirtiéndolo en un pequeño trozo de metal. Enfurecido, le retorció la cabeza a un duende. El anillo era, en efecto, un anillo de aquella época, pero el alma que contenía había desaparecido sin dejar rastro. Lord Voldemort, que nunca había oído hablar de las reliquias de la muerte, se mostró indiferente ante la desaparición de la piedra prismática negra, pero la destrucción de los Horcrux aún así le causó alarma. ¿Destruirá todos mis Horcruxes? ¿Solo para eliminarme? Los ojos de Lord Voldemort brillaron. De hecho, este mundo solo necesitaba un Lord Voldemort. Pero el único que queda puedo ser yo. Capítulo 154. La sangre del enemigo. Cyrus dejó caer el libro que sostenía. No era una falsificación, pero tampoco contenía información sobre magia antigua. Como era de esperar, aún no he superado ninguna de las pruebas de los guardianes, así que no me entregarían la magia antigua directamente. Sin embargo, aunque el libro no contenía ningún contenido sobre magia antigua, sí señalaba una habitación secreta debajo de Hogwarts, y las pruebas de los 4 guardianes comenzaron allí. Además, el libro también contenía un recuerdo, el recuerdo de una estudiante transferida a Hogwarts, Morgana. No había mucho que mencionar sobre esa parte del recuerdo. Es probable que Cyrus supiera que Morgana, la chica capaz de ver los ecos de la magia antigua, probablemente había tomado el camino equivocado. Y probablemente fue por esa misma razón que los 4 guardianes establecieron pruebas para seleccionar a un sucesor verdaderamente digno. Pero, aunque solo he jugado al principio del juego, he visto algunos vídeos editados y parece que hay un final de Mago Oscuro para la saga Legacy, ¿no es así? Cyrus frunció los labios, con una expresión sarcástica en el rostro. Parece que las pruebas que dejaron los 4 guardianes fueron en vano. ¿Cómo podían 4 espectros que llevaban muertos cientos de años estar cualificados para comprobar si un alma viviente era verdaderamente noble? Morgana fue un ejemplo, pero el protagonista del legado era tan poderoso que incluso Lord Voldemort tendría que ofrecerle un cigarrillo e inclinarse ante él. Cyrus no se consideraba una buena persona, pero al menos no tenía intención de intimidar al mundo por la fuerza, ni disfrutaba matando. Aunque también tenía planes de infringir el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, no creía que eso estuviera mal. Hay cosas que solo pueden distinguirse verdaderamente como correctas o incorrectas cuando trascienden la era actual. Pero era demasiado pronto para hablar de esas cosas. Sin el poder suficiente, incluso la idea de romper el Estatuto Internacional del Secreto era solo una ilusión. Grindelwald, incluso con la varita de Saúco, había fracasado entonces, y el poder actual de Cyrus distaba mucho de ser suficiente. Además, no se trataba solo de poder individual. También necesitaba un grupo de verdaderos seguidores, al igual que los discípulos de Grindelwald. Incluso en el mundo mágico, donde el poder individual era fuerte, el poder de las masas no podía ignorarse. No podía ser enemigo del mundo entero y matar a todos los magos, ¿verdad? Si ese fuera el caso, no habría necesidad de romper el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, ya que todos los magos se habrían marchado. Primero, borremos por completo el alma de Lord Voldemort. Con el libro mágico en la mano, Cyrus no temía que Lord Voldemort volviera a adelantarse. Ahora tenía tiempo suficiente para resolver el persistente problema que lo atormentaba. Y con esa espera, el tiempo se acercaba cada vez más a la Navidad. En vísperas de las vacaciones de Navidad, cayó una fuerte nevada en Hogwarts. Harry aún tendría que quedarse en Hogwarts durante las vacaciones. Le había mencionado a Sirius que quería pasar la Navidad con él, pero la expresión de Sirius se tornó algo sombría en ese momento, como si estuviera reflexionando, y aún así se negó a invitar a Harry. En realidad, le preocupaba el estado caótico de la casa en el número 12 de Grimmauld Place. La casa de la familia Black parecía grandiosa, pero en verdad era un desastre. Aquella casa ruinosa, a la que difícilmente se le podía llamar hogar, era algo a lo que él mismo jamás se había planteado volver. Pero ahora recordó que podía tomarse el tiempo necesario para arreglarlo bien. De esa manera, Harry podría pasar el verano con él, podría contarle a Harry sobre el pasado de James y podrían hablar toda la noche. Sin embargo, eso tendría que esperar hasta más adelante. De acuerdo, Harry, estaré contigo, dijo Ron, dándole una palmada en el hombro. En fin, supongo que da igual donde estemos, y al menos en Hogwarts no tengo que comer la carne encurtida de mamá. Harry inmediatamente esbozó una sonrisa de agradecimiento. De hecho, Ron tampoco había estado en casa por Navidad durante varios años. ¿Qué crees que nos enviará Riddle este año?, preguntó Ron con cierta expectación. Normalmente, los regalos de Navidad de Ron solo venían de sus padres, Harry y Hermione. Los regalos de la señora Weasley siempre eran los mismos, algunos dulces y un suéter nuevo, y los obsequios entre él y Harry eran muy superficiales. Por lo tanto, estaba muy ansioso y curioso por el regalo que estaba a punto de recibir de Riddle. Yo tampoco lo sé, dijo Harry, negando con la cabeza. Pero el señor Riddle siempre consigue hacer las cosas bien. Pensó en el mapa de antes. Me pregunto si el señor Riddle ya habrá encontrado la sala de los menesteres. Mientras Harry pensaba, Malfoy se acercó repentinamente con un andar arrogante. ¿Qué te pasa, Harry? ¿Te quedas en el colegio otro trimestre? ¿Acaso tu padrino, que acaba de salir de la cárcel, no piensa adoptarte, miserable vagabundo? Se sacudió el pelo rubio platino y miró a Harry con sarcasmo. Como antes, la boca de Malfoy seguía siendo irritante. Piérdete, Malfoy. De aquí nadie quiere hablar contigo, espetó Ron enfadado, pero para ellos, Malfoy no era más que una pequeña interrupción. Y, la verdad, a Malfoy no le hacía mucha gracia discutir con ellos. De hecho, no hace mucho recibió una carta de Narcisa, pidiéndole que pasara la Navidad en Hogwarts.
Pero Draco Malfoy, que no había ido a casa por Navidad el año pasado, no quería seguir el consejo de Narcisa esta vez, sobre todo porque aquel incidente había ocurrido el año anterior. Pensándolo ahora, Malfoy todavía sentía un poco de miedo. Cyrus había alterado la memoria de Malfoy en aquel entonces. Al principio, Draco no notó nada inusual, pero pronto descubrió que muchos fragmentos de su memoria no coincidían. Aunque aún no recordaba el contenido de la memoria alterada, ya sabía que alguien había controlado su cuerpo en el pasado. Al pensar en esto, Draco sintió un escalofrío. Esta situación en Hogwarts era verdaderamente insoportable, incluso por un instante. Tenía que irse a casa inmediatamente. Después de que la mayoría de los jóvenes magos abandonaran la escuela, el castillo pareció quedar vacío de inmediato. En medio de la nieve que caía, un grupo disperso de jóvenes magos caminaba junto hacia el gran comedor para disfrutar de su cena caliente. Al mismo tiempo, bajo un cielo plomizo, una huella no mayor que una uña quedó marcada en la nieve. Esta marca se extendía desde el bosque prohibido hacia el castillo, pero luego fue sepultada por el viento y la nieve. Era Pettigrew. Durante mucho tiempo, Pettigrew había estado esperando una oportunidad para obtener la sangre de Harry. Tras finalizar el juicio para limpiar el nombre de Sirius, debería haber sido sometido al beso del demente, pero tuvo mucha suerte. El auror que lo custodiaba esa noche se confundió, lo que le permitió encontrar una oportunidad para escapar. Sin embargo, el hecho de que se revelara su identidad de animago aún le causaba muchos inconvenientes. Sabía que podían descubrirlo de nuevo en cualquier momento, y cuando eso sucediera, solo le esperaría la muerte. Así pues, solo le quedaba un camino, entregarse una vez más a los brazos del Señor Oscuro. Así que comenzó a buscar al Señor Oscuro, y tuvo mucha suerte. No tardó en encontrar a Lord Voldemort. En ese momento, Lord Voldemort buscaba por todas partes su Horrocrux perdido, y se alegró mucho de encontrar a Pettigrew, aquel sirviente cobarde. En cualquier caso, él mismo se sentía un poco abrumado, y la lealtad de los demás mortífagos no estaba garantizada. Lord Voldemort también estaba al tanto de los recientes acontecimientos en el mundo mágico y sabía que Pettigrew no tenía escapatoria, así que no le preocupaba que lo traicionaran. Así como Lord Voldemort se infiltró en Hogwarts y luchó contra Cyrus en la sala de los menesteres, Pettigrew también regresó a Hogwarts. Sin embargo, no se atrevió a entrar directamente en la escuela, sino que permaneció cerca del bosque prohibido, esperando encontrar una oportunidad adecuada para recuperar la sangre de Harry. Pero esto no fue fácil. De hecho, pasó junto a Harry varias veces, pero no se atrevió a actuar precipitadamente. Con tanta gente en Hogwarts que quería matarlo, ¿cómo podía Pettigrew atreverse a arriesgarse a exponerse? Pero ahora, la oportunidad estaba al alcance de la mano. Capítulo 155. Harry secuestrado. Por primera vez, Draco no hizo caso a su madre y decidió volver a casa por Navidad. Cuando Narcisa vio a Malfoy en el umbral, su pálido rostro perdió al instante el último rastro de color, como el rostro empolvado de un cadáver. ¿No te dije que te quedaras en Hogwarts para Navidad? Narcisa agarró el brazo de Draco y dijo en voz baja. Pero si ya pasé la Navidad en Hogwarts el año pasado. Como este año no pasa nada en casa, ¿por qué no puedo volver? Draco frunció el ceño con disgusto. La petición irracional de Narcisa casi le hizo pensar que era como Harry Potter, sin familia. La situación de este año es muy especial. Narcisa tenía dificultades para explicarle a Draco que el Señor Oscuro se encontraba alojado en su casa y que no quería que Draco tuviera demasiado contacto con Lord Voldemort. Te llevo ahora mismo a casa de tu tía. Pasarás allí la Navidad este año. Narcisa tiró del brazo de Draco con una fuerza innegable, con la intención de arrastrarlo, pero antes de que Draco pudiera resistirse, la voz de Cyrus resonó a sus espaldas. Narcisa, debo criticarte ahora. La Navidad es una fiesta para reunirse en familia. ¿Cómo puedes echar a tu propio hijo? El corazón de Narcisa se encogió al instante. Giró la cabeza con rigidez y vio a Cyrus apoyado en la puerta, mirándolos, a madre e hijo, con una leve sonrisa que no era del todo una sonrisa. El miedo hizo que Narcisa incluso olvidara cómo saludar a Cyrus. Exacto, mamá, ¿por qué tengo que ir a casa de otra persona por Navidad? Draco asintió de inmediato y luego miró a Cyrus, frunciendo el ceño al instante. ¿Y tú quién eres? Draco examinó a Cyrus con expresión hostil durante un buen rato. Le parecía que aquel hombre apuesto que tenía delante le resultaba muy familiar, que debería conocerlo, pero no lograba recordar quién era. Sé respetuoso, Draco. Narcisa agarró el brazo de Draco con miedo. Estaba realmente aterrorizada de que la personalidad arrogante de Draco enfureciera a Cyrus y les costara la vida. Su mente buscaba un título adecuado. Deberías dirigirte a él como: Señor. ¿Qué te pasa, Draco? ¿No me reconoces? Interrumpió Cyrus, sabiendo la respuesta. El año pasado en Hogwarts, ¿no me llamabas Toncito? ¿El pequeño Tom? Narcisa estaba atónita. No se había recuperado de aquel nombre y de repente sintió como si hubiera muerto. Los recuerdos borrados de Draco parecían empezar a recuperarse, y sus experiencias en Hogwarts el año pasado afloraban lentamente en su mente. Aunque aún borrosos, el recuerdo de el pequeño Tom parecía excepcionalmente nítido. Pequeño Tom, eres tú. Sus ojos se iluminaron. Lo recuerdo todo. Pasó alegremente junto a la petrificada Narcisa, se acercó a Ciro y le dio una palmadita familiar en el brazo. ¿Así que estás vivo? Claro. Lo vi en el periódico hace mucho tiempo, pero en ese momento olvidé que nos conocíamos. En ese momento, Draco recordó todo lo que había sucedido el año pasado porque Cyrus había eliminado voluntariamente la modificación de memoria que le había implantado. Para Draco, aquella fue una buena época. En aquel entonces, Cyrus le enseñó mucho sobre alquimia, lo cual le fue de gran utilidad. Además, Draco reconoció a Cyrus como un amigo, a pesar de que este último era solo un mestizo. Borré su memoria, explicó Cyrus con sencillez. Lo sabía. Pero no te preocupes, no te guardaré rencor, dijo Draco con generosidad.
Con cada palabra que pronunciaba, el cuerpo de Narcisa temblaba. Se sentía cada vez más cerca de la muerte. Quería detener a Draco, pero su cuerpo se ponía cada vez más rígido por alguna razón. Sentía como si le estuvieran apretando el corazón con fuerza, impidiéndole respirar. Draco continuó hablando. Por cierto, supongo que no tienes a dónde ir, ¿verdad? ¿Por qué no pasas la Navidad en mi casa? Invitó Draco con entusiasmo. No te preocupes, aunque mi padre siempre se relaciona solo con sangre pura y desprecia a los mestizos, eres mi amigo y, gracias a mí, no tendrá prejuicios contra ti. Cállate, Draco. Narcisa estaba prácticamente perdiendo la cabeza. Era la primera vez que quería darle a su preciado hijo unas cuantas bofetadas fuertes para que entendiera que uno no debe hablar sin pensar. Tiró con fuerza del hombro de Draco, y su expresión severa hizo que Draco se sintiera incómodo. ¿Qué pasa, mamá? Cállate, no puedes decir ni una palabra más. Apretó los dientes, retorciendo con fuerza el brazo de Draco con una mano, mientras que con la otra le sujetaba la nuca, obligándolo a inclinarse hacia Cyrus, con el rostro lleno de súplica. Señor, Draco, él no lo sabe. Su voz temblaba. Y no te enfades, Narcisa, no culpo a Draco, pero deberías enseñarle modales. A Cyrus no le importaba en absoluto, al fin y al cabo, no era Tom el pequeño. Vamos a... Muy bien. Cyrus asintió con satisfacción. Draco, aún confundido, estaba inclinado hacia adelante, sostenido por Narcisa, y no podía hablar. Y además, gracias por tu amable invitación, Draco. Pero no me quedaré para Navidad. Te preparé un regalo, está en tu habitación, dijo Cyrus en voz baja. Dile a Lucius que todo marcha según lo planeado. Si sientes el llamado, ve y actúa como si nunca me hubieras jurado lealtad. Dicho esto, Cyrus se marchó inmediatamente. No le gustaban las vacaciones, ni creía que hoy fuera un día especial. Para él, la magia antigua era más importante. Ahora que el problema con ese fragmento de alma estaba resuelto, era hora de dirigirse a la cámara secreta en el mapa y comenzar las pruebas de los 4 fundadores. Su figura se desvaneció repentinamente entre el viento y la nieve. En un instante, apareció un águila real que desapareció de la vista, desvaneciéndose finalmente en la blancura del viento. Solo Draco y Narcisa quedaron expuestos al frío viento y la nieve. Narcisa parecía como si le hubieran arrancado todos los huesos, y se desplomó al suelo, con una expresión de terror como si acabara de escapar de una catástrofe. Mamá, ¿por qué me detuviste hace un momento? El pequeño Tom es mi amigo. Bofetada. Las palabras de Draco se desvanecieron. Miró fijamente a su madre, quien solía consentirlo más, con la mejilla ardiendo de dolor. Una marca roja de una mano permanecía en su pálido rostro. Jamás vuelvas a pronunciar ese nombre. Narcisa lo miró con severidad. Esta vez, no mostró ninguna dulzura. Respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión. Parece que tu padre y yo fuimos demasiado indulgentes contigo antes. A partir de hoy, debes dejar de lado toda tu arrogancia. Anteriormente, Lucius había criado a Draco según la ideología de la pureza de sangre, pero ahora, aunque Narcisa no estaba del todo al tanto de los asuntos de Cyrus, sabía que el actual Señor Oscuro ya no parecía defender esa ideología. Las creencias del pasado eran inútiles frente a la magia poderosa. Si se aferraban a ellas, la casa Malfoy solo se pudriría y perecería. ¿Qué está pasando exactamente? Draco también se dio cuenta de que algo andaba mal. Nunca había visto a su madre tan severa. ¿Quién es él exactamente? Narcisa alzó la vista y entreabrió lentamente sus labios pálidos. Él es. Mi señor oscuro, he entrado con éxito en Hogwarts. Pettigrew murmuró para sí mismo. Tras esperar tanto tiempo, en aquella noche nevada de Navidad, finalmente logró infiltrarse en Hogwarts. Tuvo mucha suerte. Los hermanos Weasley, que ya conocían el castillo como la palma de su mano, ya casi no usaban el mapa del merodeador. De hecho, si Sirius no hubiera podido firmar el permiso para entrar en Hogsmeade para Harry, le habrían dado ese mapa. Por lo tanto, esta misión sigilosa pasó desapercibida. Aunque su forma de animago ya era conocida, una rata sigue siendo una rata, y nadie se pondría a examinar nerviosamente a cada rata para ver si le faltaba un dedo. Pettigrew se arrastró por las tuberías y trepó por las paredes. Entró fácilmente en el dormitorio de Gryffindor, encontró rápidamente la habitación de Harry y luego esperó en silencio el momento oportuno. Alrededor de las 8 o las 9, oyó 2 ruidos fuera de la puerta. Harry y Ron habían vuelto. Sin prever ningún peligro, los dos se quitaron despreocupadamente los zapatos sucios y se dejaron caer sobre sus camas. Con el frío que hacía, a ninguno se le ocurrió siquiera darse un baño. Ron empezó a hablar de la Navidad del día siguiente, y ambos estaban ahora adivinando con ilusión qué tipo de regalos les dejaría Cyrus. ¿Crees que voy a ganar una escoba voladora?, preguntó Ron con expectación. Tal vez. Harry tampoco estaba seguro. Y no lo creo, las buenas escobas son muy caras, Ron negó con la cabeza. Me conformaría con una postal de Krum, es mi jugador de Quidditch favorito. ¿Y tú, qué quieres? Harry tampoco lo sabía. Le encantaba el Quidditch, pero en lugar de admirar a las estrellas, prefería jugar él mismo. En cuanto a otras cosas, no le faltaba de nada. Sin la interferencia de los dementores, incluso su escoba estaba en buen estado. Claro que, si Cyrus pudiera regalarle la última saeta de fuego, la aceptaría encantado. Lo sabremos mañana, vamos a dormir. Harry se acostó. Un instante después, no se oyó ningún otro sonido en la habitación. Poco después, una rata amarilla asomó sigilosamente la cabeza. Sus diminutos ojos giraron, y luego se transformó de nuevo en un mago gordo, pero con la cara delgada y la boca de un mono. Pettigrew observó a Harry y Ron mientras dormían durante unos instantes, con una expresión cruel en el rostro. No recibirás el regalo de mañana, Harry Potter. Sacó su varita y la apuntó hacia Harry y Ron. Dejar estupefacto. Se lanzaron 2 encantamientos estupefacientes para evitar accidentes, y luego Pettigrew se acercó a la cama de Harry.
Al mirar a aquel niño, que se parecía 7 u 8 veces a James, un rastro de culpa apareció en sus ojos. No me culpes, Harry, no tuve otra opción. Si no te llevo conmigo, ¿cómo voy a vivir? Volvió a agitar su varita, esta vez lanzando un hechizo de transfiguración. Harry, que yacía en la cama, fue transformado inmediatamente por él en una rata aún más pequeña. Con un tembloroso apretó al transformado Harry en su mano y lo metió en su bolsillo. Luego se dirigió a la cama de Ron, extendió la mano y arrancó algunos mechones de su cabello, los arrojó a un frasco de poción sin terminar y, tras removerla, Pettigrew se la bebió de un trago. Poco después, el falso Ron abandonó la habitación. A esa hora, los gemelos aún estaban despiertos, jugando al ajedrez en la sala común. Cuando vieron que Ron se marchaba solo, les pareció un poco extraño. Ron, ¿a dónde vas? ¿Dónde está tu hermano gemelo, Harry? Harry está dormido, yo no podía dormir, así que voy a dar un paseo, dijo el falso Ron con indiferencia, fingiendo ignorancia. A los gemelos claramente no les importaba Ron en absoluto. No sentían que algo anduviera mal en ningún lado, e incluso su pregunta era simplemente por curiosidad sobre por qué Harry no estaba con él. El plan salió incluso mejor de lo que Pettigrew había imaginado. Prácticamente no encontró obstáculos en el camino. El ambiente navideño había relajado a todos. Todos estaban inmersos en la alegría de las fiestas, sin esperar que alguien así se llevara a Harry Potter en secreto ese día. El falso Ron salió de la sala común y se apresuró a atravesar el castillo. Enseguida salió del castillo y llegó al borde del bosque prohibido. Aquí se podría usar la palabra aparición. Desapareció casi sin dudarlo, dejando solo un sonido claro en el viento y la nieve. Al instante siguiente, la figura de Pettigrew apareció en un castillo en ruinas. Tu eficiencia me decepciona enormemente, Pettigrew. El pequeño cuerpo de Lord Voldemort se encontraba en un lugar elevado, con sus ojos rojos como la sangre fijos en Pettigrew. ¿Dónde está? Aquí tienes, amo. Pettigrew sacó inmediatamente a Harry de su bolsillo, asustado, y lo transformó de nuevo en su forma original. Amo, te presento a Harry Potter. Al ver a Harry, Lord Voldemort finalmente esbozó una sonrisa de satisfacción. Este es un buen regalo de Navidad, Pettigrew. Aunque fuiste lento, al final no me decepcionaste. Lord Voldemort se acercó a Harry con entusiasmo. Deseaba aplastarle la cabeza con sus propias manos, pero aún no podía. En ese momento, no podía tocar a Harry. Primero tenía que usar su sangre para resucitar. Sin embargo, ahora contaba con pocos ayudantes y aún no todo estaba listo. La poción necesaria para la resurrección todavía no se había empezado a preparar, y además necesitaba el cuerpo de un bebé adecuado como recipiente. No podía utilizar el patético cuerpo de Ragnarok para el ritual de resurrección. Que vivas un poco más, Harry Potter, en cuanto resucite, te mataré personalmente delante de todos mis sirvientes. Los ojos de Lord Voldemort brillaban con una sed de sangre y venganza. Romperé personalmente esa supuesta profecía, haré que quienes me creían muerto vuelvan a sentir verdadero miedo. Y, por supuesto. ¿Y tú, Cyrus? Capítulo 156. ¿Por qué no preguntarle al asombroso señor Cyrus? Ah. Harry fue arrojado violentamente al suelo y, en un instante, perdió el sueño. Entrecerró los ojos, con la mente hecha un lío, como si la hubieran sacudido con un martillo, un efecto persistente del hechizo Estupefi. Tenía la vista borrosa, pero a través de sus ojos inyectados en sangre, pudo distinguir la figura baja y robusta. Pettigrew. Tenía las extremidades entumecidas, solo podía levantar la parte trasera e intentar arrastrarse, apoyando la barbilla en el suelo, pero no lo conseguía en absoluto. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a aparecer ante mí? El odio hizo que Harry ignorara su situación actual. Se sentía como si se hubiera tragado una bola de fuego. ¿Por qué no me atrevería, Harry? La voz de Pettigrew era muy aguda, no era mucho más alto que Harry, que tenía un par de dientes frontales que sobresalían de forma anormal. 12 años viviendo como animago lo hicieron parecerse aún más a una rata. Mi señor oscuro me protegerá, con él, no tengo que preocuparme por nada, y tú, cuando el señor oscuro renazca, morirás. Su expresión no mostraba compasión. La leve culpa de la noche anterior se desvaneció tan fácilmente como la nieve de principios de primavera. Él no puede protegerte, es un perdedor. Un cobarde inútil, le tiene miedo al profesor Dumbledore y no es rival para el señor Cyrus. Harry parecía no conocer el miedo, mostrando sin piedad las cicatrices de Lord Voldemort. En ese instante, otra voz aguda, como una cuchilla de afeitar, interrumpió su conversación. De verdad, Harry. El feo Ragnarok se acercó tambaleándose. Harry lo reconoció como Lord Voldemort casi al instante. ¿Pero dónde están? ¿Crees que podrán salvarte? Del señor Cyrus me salvará. Harry lo miró con furia, como si quisiera devorarlo vivo. Dumbledore es el mago más grande de este mundo, y creo que el señor Cyrus también lo será, pero tú, mira tu patético estado, eres solo un insecto, me avergüenzo de ti. Quizás debido a que Snape lo había criado durante varios años, la boca de Harry no era precisamente limpia. Sus duras palabras eran como cuchillos que apuñalaban las heridas de Lord Voldemort. Lord Voldemort tuvo que soportar los insultos porque no quería perder la compostura delante de Harry. Quería aparentar que esas cosas eran meros contratiempos menores, tan insignificantes como el polvo para él. Por mucho que presumas, eso no cambia un hecho. Tú, Harry Potter, eres insignificante a mis ojos. Pero ten por seguro que te mantendré con vida hasta que resucite por completo, dijo Lord Voldemort, aparentemente con magnanimidad. Pero en realidad, simplemente no podía matar a Harry todavía. Su resurrección requería la sangre de Harry, y esa sangre, naturalmente, estaba más fresca al haber sido extraída recientemente. ¿Sabías? Muchos tontos dicen que me derrotaste, creen que eres un salvador, que posees una magia sin igual, e incluso ese impostor lo cree, pero todos sabemos que nunca fuiste tú quien me derrotó. Y el señor Cyrus jamás es un impostor, gritó Harry furioso a Lord Voldemort. Sin embargo, su respuesta fue un crucio leve.
Ah. Harry sentía como si le estuvieran cortando el cuerpo con un cuchillo caliente, como si una sierra se moviera de un lado a otro dentro de su cuerpo y sus extremidades. ¿Así que te has convertido en uno de sus seguidores? Se burló Lord Voldemort. Al ver que Harry confiaba tanto en Cyrus, le pareció irónico y ridículo. Lord Voldemort, por supuesto, no creería que otro yo fuera tan amable con Harry Potter, estaba más inclinado a creer que Cyrus tenía algún motivo oculto, y que por eso mostraba una actitud amistosa hacia Harry, y que este tonto de Harry estaba siendo engañado. Perdió la intención de seguir comunicándose con Harry, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Vigílenlo, no dejen que muera. Harry no va a morir, ¿verdad? A Ron le castañeteaban los dientes. Para entonces, una gran multitud se había reunido alrededor de la cama de Harry. Cuando Ron se despertó por la mañana, descubrió que Harry había desaparecido. Al principio, pensó que Harry había salido a dar un paseo, pero todos decían que no lo habían visto. Además, los gemelos mencionaron que Ron abandonó la torre de Gryffindor anoche. Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. En ese momento, Dumbledore y varios jefes de las casas habían llegado, mirándolo con expresiones serias. Necesito preguntarle, señor Weasley, ¿ha experimentado Harry algo inusual en estos 2 últimos días? Los labios de McGonagall temblaban. No. Ron negó con la cabeza rígidamente, pero luego recordó algo rápidamente y dijo de inmediato, no sé si el hecho de que Malfoy viniera ayer a buscar pelea cuenta como un problema. Pero enseguida guardó silencio. ¿Qué gran cosa podría lograr Malfoy? No es Malfoy. Dumbledore negó con la cabeza, mientras sus ojos azules recorrían la habitación. En ese momento, McGonagall se fijó en los regalos que había a los pies de la cama, y un objeto en particular le llamó la atención de inmediato. Albus, esto es algo que envió el señor Cyrus, podría ser él. No lo creo. Dumbledore negó con la cabeza, pero aún así tomó el regalo y lo examinó. Ron tragó saliva con dificultad y explicó, el señor Cyrus prometió darnos un regalo a cada uno de nosotros. No te importaría que lo abriera, ¿verdad? No creo que a Harry le importe, dijo Ron. Entonces Dumbledore abrió el regalo que el señor Cyrus le había enviado a Harry, contrariamente a los objetos peligrosos que McGonagall había imaginado, dentro del paquete solo había un viejo álbum de fotos. Lleno de muchas fotos antiguas de la familia de Harry. Algunas de las fotos estaban completas, mientras que a otras solo les faltaba la mitad. Parece que no tienen nada que ver con él, dijo Dumbledore, como era de esperar. Colocó solemnemente el álbum en la mesita de noche de Harry, aparentemente confiado en que algún día el niño regresaría y lo abriría. Dumbledore. La voz grave de Snape resonó, sus ojos vacíos se alzaron ligeramente, atrayendo la mirada de todos, y entonces, bajo la atenta mirada de varias personas, Snape se inclinó y tanteó al pie de la cama de Harry. Cuando se puso de pie de nuevo, sostenía varios mechones de cabello rubio claro. Esa es una rata vil. Snape dijo enfadado. Pettigrew. El cuerpo de McGonagall se tambaleó repentinamente, su rostro palideció aún más. Todos conocían el carácter de Pettigrew, era una persona cobarde y nunca actuaba con facilidad a menos que estuviera absolutamente seguro. Si realmente fue él quien se llevó a Harry, entonces ya debe haberse pasado al bando del señor oscuro y haber actuado bajo sus órdenes. Solo Dumbledore no pareció particularmente sorprendido, su mirada, tras sus gafas de media luna, estaba fija en los ojos inexpresivos de Snape, que parecían agujeros negros. No dijo nada, pero fue como si se hubiera producido un intercambio crucial. Ron vio a Snape negar con la cabeza con gravedad. Dicho esto, puedo confirmar que Harry está bien, al menos por ahora. Dumbledore lo afirmó con total seguridad. Albus, ¿sabes algo? Preguntó McGonagall rápidamente. Pero Dumbledore negó con la cabeza, no mucho más que tú, pero te prometo que Harry volverá sano y salvo al final de este trimestre. Mintió. En realidad, él lo sabía todo sobre este asunto de principio a fin, Pettigrew, podría decirse, fue dejado ir intencionalmente por él, así que ¿cómo iba a desconocer su paradero? Sabía que Lord Voldemort inevitablemente elegiría la sangre de Harry para la resurrección, pero no esperaba que estuviera tan ansioso. Quizás la presencia del señor Cyrus ejerció más presión sobre Tom. Dumbledore salió con los profesores. Ron miró el dormitorio vacío una vez más, sin saber qué hacer. Ahora estaba preocupado, sus ojos recorrían el lugar con desgana, culpándose a sí mismo por no haber vigilado bien a Harry. De repente, su mirada se posó en un pequeño paquete al pie de la cama. Era una carta firmada por Cyrus. La respiración de Ron se aceleró, como si hubiera pensado en algo, saltó de la cama. No abrió la carta, sino que salió corriendo del dormitorio. ¿Por qué no preguntarle al increíble señor Cyrus? Seguro que el señor Cyrus encontrará la manera. Capítulo 157. Cyrus, nadie tuvo éxito porque yo aún no había llegado. Cyrus estaba bastante enfadado en ese momento. Originalmente, se suponía que debía llevar el libro mágico a la Cámara de los Mapas, luego iniciar con delicadeza las pruebas mágicas de los 4 guardianes y finalmente obtener la magia antigua, pero ahora. Algo inesperado había sucedido. Una de las 4 guardianas no estaba de acuerdo con que Cyrus iniciara las pruebas. Creía que Cyrus no era la persona adecuada para heredar la magia antigua. La bruja que lo rechazó se llamaba Niamh Fitzgerald. Cyrus había visto su retrato en el despacho del director. Cuando irrumpió en el despacho, esta bruja también figuraba entre los retratos de los directores, pero en aquel momento no había dicho mucho, ni había mencionado jamás la magia antigua. Pero ahora, ella ha impedido que Percival y Rookwood comiencen las pruebas para Cyrus, alegando que Cyrus probablemente se convertiría en una amenaza. Sé quién eres, Cyrus. Fitzgerald miró a Cyrus con calma. Y sé lo que hiciste. En esta sala de mapas, sus retratos eran imponentemente grandes, y Fitzgerald miró a Cyrus como si fuera un niño. Renaceste de un fragmento del alma de Lord Voldemort. Por mucho que lo niegues, eso no cambia el hecho de que eres Lord Voldemort, dijo Fitzgerald con firmeza.
Aunque había oído a Dumbledore hablar de la diferencia entre Cyrus y Lord Voldemort más de una vez en el despacho, eso no había cambiado su opinión. En cierto modo, podría decirse que ella también presenció el ascenso al poder de Lord Voldemort y sabía lo bueno que era Lord Voldemort en el arte del engaño. Si estás dispuesto a dejar de lado tus prejuicios, descubrirás que Lord Voldemort y yo somos completamente diferentes. Cyrus, por otro lado, no estaba enfadado. Si iba a elegir un heredero por su conocimiento y poder, ¿cómo no iba a comprobar el carácter del otro? Era la naturaleza humana, y además, con el precedente de Morgana ante sus propios ojos, los guardianes no podían evitar ser cautelosos. Comprendo sus preocupaciones, señora, pero al mismo tiempo, debe entender que lo que usted percibe como su comprensión de mí no es más que una continuación de la existencia de Lord Voldemort, y eso no es más que su prejuicio. Dijo Cyrus en voz baja. Su supuesto conocimiento es el mismo, y, casualmente, el prejuicio es la emoción más alejada de la comprensión. Aizen afirmó que la añoranza es la emoción más difícil de comprender, pero en realidad, el prejuicio es lo mismo. Ambos son añadidos subjetivos, una mejora y la otra empeora. Ciro prefería que la gente lo añorara. Fuiste directora de Hogwarts, así que debes saber el daño que el prejuicio puede causar a una persona. Es un arma invisible pero afilada, destruir un alma inmadura es demasiado fácil. Las palabras de Cyrus dejaron a Fitzgerald sin palabras. En efecto, ella veía a Cyrus a través de los ojos de Lord Voldemort, pero era comprensible. Al fin y al cabo, Lord Voldemort había causado demasiado daño al mundo mágico. Dumbledore había dedicado media vida a intentar eliminar a Lord Voldemort, y ver la expresión de preocupación del anciano cada día le producía lástima. Lord Voldemort ya era muy poderoso sin obtener las magias antiguas, ¿y si Lord Voldemort sí las hubiera obtenido? Por lo tanto, aunque Cyrus ya había convencido en cierta medida a Fitzgerald, ella seguía pensando que era mejor matar a 1000 inocentes que dejar escapar a un culpable. Tener un heredero no era importante, la estabilidad del mundo mágico era mucho más importante para ellos. Lo siento, hijo, no puedo acceder a tu petición, dijo, negando con la cabeza hacia Cyrus. Aunque eso signifique descuidar mis deberes como guardiana, no estoy dispuesta a entregar magia antigua a nadie que pueda provocar un gran desastre en el mundo mágico. ¿De verdad? Pero ¿cómo puedes garantizar que la magia antigua no caiga en manos del verdadero Lord Voldemort? Replicó Cyrus. ¿Qué quieres decir? Lord Voldemort actualmente habita el cuerpo del duende Ragnok, y este posee la capacidad de percibir los ecos de la magia antigua. Esto significa que, una vez que Lord Voldemort resucite por completo, adquirirá el talento de Ragnok. Sin duda, hará cualquier cosa para obtener magia antigua. En ese momento, ¿quién podrá detenerlo? Dumbledore, ya ha sufrido demasiado, ¿o acaso cuentas conmigo, a quien has rechazado? ¿Hablas en serio? La expresión de Fitzgerald se ensombreció aún más. Cyrus no dio explicaciones, extrajo directamente un recuerdo de su mente. El hilo plateado cayó al suelo, que parecía un cielo estrellado, y la superficie se onduló como un lago. Entonces, todo lo que había ocurrido en la sala de los menesteres comenzó a desarrollarse de inmediato como una vieja película. Los guardianes observaron todo en silencio y pudieron confirmar que aquel recuerdo era real. ¿Lo ves? La verdadera amenaza nunca fui yo. Tengo mis propias ideas y planes para lograr algo, pero es completamente diferente a Lord Voldemort. La mirada dorada de Cyrus lo hacía parecer muy virtuoso, casi como el sol. Fitzgerald se mostró visiblemente conmovido. Cyrus esbozó una leve sonrisa. Desde el principio no se había tomado en serio la obstrucción de Fitzgerald. ¿Acaso existía alguna mujer en este mundo a la que no pudiera manejar con esa cara? Al menos Cyrus no había encontrado ninguno. ¿Dijiste que tienes tus propias ideas? Si obtienes la magia antigua, ¿qué piensas hacer? Fitzgerald no pudo evitar preguntar. Ya lo preguntaba partiendo de la premisa de que Cyrus obtendría la magia antigua, claramente a un paso de rendirse por completo. El poder debe servir a una causa mayor, de lo contrario, ¿de qué sirve tenerlo? ¿Acaso es solo para la autocomplacencia? Dijo Cyrus con franqueza. Romperé el Estatuto Internacional del Secreto Mágico y recrearé un mundo donde magos y muggles convivan. El poder de la tecnología y el poder de la magia se combinarán, y los magos ya no tendrán que esconderse. Nunca pensó que romper el Estatuto Internacional del Secreto Mágico fuera algo malo. El mundo necesitaba un cambio. Sin duda, la existencia del Estatuto Internacional del Secreto Mágico protegió en gran medida a muchos magos, permitiéndoles prosperar, pero cada época tiene sus propias características. El Estatuto Internacional del Secreto Mágico, que había estado vigente durante cientos de años, ya no era aplicable. Mantenerlo vigente acarrearía, en última instancia, consecuencias mucho más graves. En ese sentido, los 4 tutores no presentaron objeciones importantes. El Estatuto Internacional del Secreto Mágico entró oficialmente en vigor en 1692. Era difícil saber si estaban vivos en ese momento. Por supuesto, como retratos que han existido durante tantos años. También han sido testigos de la existencia del Estatuto Internacional del Secreto Mágico actual y han sabido que muchas personas a lo largo de la historia también han intentado quebrantarlo, algunas radicalmente. Otras sutilmente. Pero, sin excepción, todas han fracasado. Esto no es fácil. Durante cientos de años, nadie lo ha logrado. Rookwood y Percival intervinieron, claramente sin creer que Cyrus pudiera tener éxito. Pero Cyrus no pensaba así. Nadie lo logró porque yo aún no había llegado, dijo Cyrus con seguridad. ¿Es esta tu idea? ¿Tu deseo? No, este es el futuro. Capítulo 158. No es ambición, es el futuro. La respuesta de Cyrus fue como un despertar. Y seré franco, caballeros, hoy en día el Estatuto Internacional del Secreto Mágico no ofrece protección a los magos, sino que los llena de una arrogancia ignorante, obstruye la visión del mago como una montaña. Dijo Cyrus en voz baja. Pero, en realidad, los muggles, a quienes los magos desdeñan comprender, ya han evolucionado a pasos agigantados.
Hace medio siglo, Grindelwald lo previó y, por lo tanto, adoptó una postura firme para romper el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, incluso a costa de una guerra. Por supuesto, fracasó. Eso es lo que me preocupa a mí también, dijo Fitzgerald, mirando a Cyrus. Cuando domines el poder de la magia antigua y poseas una fuerza mayor que la que tienes ahora, ¿intentarás también librar una guerra? Los magos siempre han temido el derramamiento de sangre y los sacrificios excesivos, lo cual sin duda se relaciona con su escaso número. Sin embargo, el cambio es inevitable. Cyrus desea cambiar el orden establecido en el mundo mágico, por lo que, naturalmente, algunos querrán aferrarse a las viejas costumbres. Lo único que podía prometer era no ser tan extremista como Grindelwald. Señora Fitzgerald, puesto que usted sabe muchas cosas sobre mí, naturalmente también sabe que soy diferente de Grindelwald. Él es un mago de sangre pura, mientras que yo soy ambas cosas, dijo Cyrus. Sin ser ni humilde ni arrogante. Claro que, si Fitzgerald lo entendiera tal y cual, Cyrus debería detestar profundamente a los muggles. Sin embargo, esa era su interpretación de Lord Voldemort, no de Cyrus. Habiendo llegado las cosas a este punto, Cyrus no tenía intención de decir nada más. Él simplemente alzó la cabeza, observando cómo la señora Fitzgerald se sumía en profundas reflexiones y dudas. En cuanto a Rookwood y Percival, no estaban tan preocupados como Fitzgerald. No sabían mucho sobre Lord Voldemort y, por lo que habían visto hasta el momento, estaban bastante satisfechos con Cyrus. Después de mucho tiempo, la señora Fitzgerald finalmente cedió. La primera prueba se realizará en la Torre de Samacar. Si logras superar las 4 pruebas y obtener el poder de la magia antigua, espero que recuerdes todo lo que se dijo hoy. En cuanto la otra persona terminó de hablar, la superficie del agua bajo los pies de Cyrus, que reflejaba el cielo estrellado, se onduló de inmediato. Entonces, un mapa gigantesco reapareció ante sus ojos, dándole la sensación de estar a 10.000 millas de altura, contemplando Hogwarts y la vasta extensión de los alrededores. La Torre de Samacar se encuentra al norte de Hogsmeade. Se suponía que el dueño de esta torre en ruinas era el cuarto guardián, Samacar, pero Percival la usó como campo de pruebas. Tras determinar la ubicación de la prueba, ninguno de los guardias se detuvo, todos se dieron la vuelta y se marcharon. Cyrus, como era de esperar, tampoco tardó mucho. Llegó a la Cámara de los Secretos en Nochebuena e inmediatamente voló hacia la torre en ruinas. Fue precisamente por eso que se perdió el momento en que Pettigrew se llevó a Harry. Cuando Ron le pidió el diario a Ginny, Cyrus ya había completado la prueba de la Torre Samacar. Para ser sincero, la supuesta prueba no tenía mayor importancia. Los desafíos que dejó Percival eran simplemente los de los guardianes del pensadero, y a ojos de Cyrus, esas cosas no merecían ni un segundo de atención. En cambio, el recuerdo que finalmente obtuvo interesó enormemente a Cyrus. El recuerdo mostraba a Morgana aprendiendo magia antigua, lo que demostraba otro aspecto poderoso de la magia antigua, la manipulación del entorno. En efecto, existen hechizos similares en la magia convencional. La magia moderna cuenta con numerosos conjuros que pueden crear tormentas o nieve, así como hechizos como Meteorologins recanto que hacen desaparecer el mal tiempo. Sin embargo, estos fenómenos alteran principalmente el tiempo atmosférico, no el clima. El objeto mágico de manipulación ambiental más poderoso que Cyrus había visto jamás era la maleta de Newt Scamander. Esa pequeña caja contenía diversos climas que no interferían entre sí. Naturalmente, Newt no podía poseer una magia antigua tan poderosa. Cyrus se inclinaba más a creer que era obra de Dumbledore. Aunque Dumbledore no podía ver los ecos de la magia antigua, su propia magia poderosa aún podía hacer que algunos hechizos aparentemente ordinarios ejercieran un poder extraordinario. Al igual que cuando Lord Voldemort obtuvo la varita de Saúco, debido a que su propia magia era demasiado poderosa, incluso cuando usó la varita de Saúco, que no lo reconoció como su dueño, aún podía ejercer un gran poder. Y este poder era tan grande que, durante un tiempo, ni siquiera pudo discernir si los hechizos que lanzaba tenían la amplificación mágica de la varita de Saúco. Tal y como él mismo le dijo a Snape, solo lancé mi hechizo habitual. Soy un maestro, pero esta varita, no. No mostró las maravillas que debería haber mostrado. No siento ninguna diferencia entre esta varita y la que le compré a Ollivander hace muchos años. Así que mató a Snape y aún no se dio cuenta de que había fracasado en su intento de convertirse en el amo de la varita de Saúco. En cuanto a la magia de Cyrus, algún día alcanzaría de forma natural las mismas cotas que Lord Voldemort y Dumbledore, pero la magia antigua le proporcionó un camino más cómodo y además le permitió llegar aún más lejos. Con tan solo unas pocas miradas, casi comprendió el principio que subyacía a la magia antigua desatada por Morgana. Me preguntaba cómo hacer una maleta como la de Newt, esto es un golpe de suerte, pensó Cyrus, preparándose para volver al mapa de la Cámara de los Secretos. Fue entonces cuando recibió el mensaje de Ron. Resulta que... ¿Por qué Ron? Frunció el ceño. Normalmente, la única persona que se ponía en contacto con él a través del diario era Hermione. Aunque Ginny escribía en el diario todos los días, desconocía que éste pudiera utilizarse para contactar con él. En cuanto a Ron, por decirlo de forma un tanto extraña, su relación con Ron no era tan estrecha como con los demás. Pero al ver la mirada ansiosa de Ronnie, Cyrus decidió responderle. ¿Qué te pasa, Ron? ¿Qué te pasa, Ron? ¿Ha ocurrido algo? Después de que Ron siguiera escribiendo el nombre de Cyrus en el diario, finalmente apareció la primera respuesta. Ginny se quedó mirando la letra legible, por un momento demasiado enfadada como para preocuparse por la seguridad de Harry. Entonces, sabían que el diario podía contactar al señor Cyrus, y que él podía responderme sin problema, pero seguía fingiendo no saberlo. Ginny parecía aún más enfadada que Hermione en aquel entonces. Su cabello rojo fuego parecía estar en llamas. Lo miró fijamente como una leona, como si estuviera a punto de lanzarle un reducto si no le daba una respuesta satisfactoria. Pensé que tal vez podría intentarlo, balbuceó Ron, sin mencionar finalmente que Harry había recibido un regalo de cumpleaños de Cyrus. Aunque todos habían recibido regalos de Navidad, no había garantía de que Ginny no siguiera enfadada. Por cierto, el regalo que recibió Ron fue un búho, lo que compensó el dolor de perder a Scabbers. Además, creo que es comprensible que el señor Cyrus te ignore.
Está metido en asuntos importantes. Ahora es él quien lucha contra quien tú sabes. ¿Cómo va a hablar contigo todos los días? Dijo Ron. Si Harry no hubiera sido secuestrado esta vez, no lo habría molestado. Ron negó con la cabeza mientras escribía los acontecimientos en su diario, y Cyrus, al otro extremo del diario, se enteró así de lo que había sucedido. Sin embargo, las cosas resultaron ser un poco más problemáticas de lo que Cyrus había imaginado. Al principio pensó que Ron lo estaba buscando por algo trivial como Buckbeak, pero no esperaba que Harry hubiera desaparecido. ¿Desapareció anoche? Cyrus miró al cielo ahora despejado, suspirando para sus adentros. Había pasado mucho tiempo, ni siquiera un giratiempo podría regresar al momento en que se llevaron a Harry. Pero dado que Pettigrew se había llevado a Harry, Cyrus sin duda sabía lo que Lord Voldemort estaba planeando. Y el cuerpo de Ragnarok no es rival para mí, así que planea resucitar rápidamente, se burló Cyrus. Para Lord Voldemort, resucitar no era tan fácil, además de la sangre, la carne y los huesos que debía preparar, también tenía que crear un nuevo cuerpo para sí mismo que pudiera usarse para la resurrección. En la historia original, este era el bebé que Pettigrew sostenía en brazos. Además del bebé, también era necesario preparar las pociones con antelación. El método para preparar esta poción no era difícil, pero requería mucho tiempo de preparación. Durante el torneo de los Tres Magos, Barty tuvo muchas oportunidades de llevarse a Harry, pero no lo hizo, esperó hasta la última prueba del torneo. Precisamente porque Lord Voldemort no lo había preparado todo con antelación. Antes de eso, Harry no habría estado en peligro de muerte, ni habría sufrido siquiera heridas superficiales. Porque Lord Voldemort era terco y completamente insensato. Para demostrar su poder, para demostrar que no había sido derrotado por un niño, siempre quiso matar a Harry con sus propias manos. No solo eso, sino que también quería romper personalmente la supuesta profecía en presencia de todos los mortífagos y eliminar personalmente cualquier duda que estos tuvieran sobre él. Por lo tanto, tras su resurrección, convocaría inmediatamente a sus antiguos subordinados mediante la marca tenebrosa para que todos pudieran verlo matar al niño que sobrevivió. Le concedería a Harry un duelo justo. Por lo tanto, a Cyrus no le preocupaba en absoluto la seguridad de Harry. Le inquietaba más que, si Lord Voldemort resucitaba prematuramente, él, que aún no dominaba por completo la magia antigua, podría no ser su oponente. Cyrus jamás se atrevió a subestimar a Lord Voldemort. Él mismo había resucitado al devorar uno de los horrocruxes de Lord Voldemort, comprendía mejor que nadie lo aterrador que era el talento de Lord Voldemort. En definitiva, Harry Potter no era más que un cuento de hadas, pero la realidad era mucho más cruel. Quienes leyeron la historia original creen que Lord Voldemort debió haber dividido demasiadas almas, lo que mermó la eficacia de su mente, pero en realidad, crear horrocruxes no disminuye la inteligencia de una persona. Simplemente la vuelve más loca. Si Lord Voldemort resucita, sin duda será más fuerte que en la historia original, porque el cuerpo de Ragnarok está en sus manos, pensó Cyrus. Lord Voldemort, tras ser derrotado por la magia antigua, no renunciaría a su poder. Sin duda encontraría la manera de apropiarse del talento de Ragnarok, permitiendo así que su resucitado también poseyera la capacidad de ver los ecos de la magia antigua. Si eso fuera realmente así, sería aún peor. Encontraré la manera de encontrar a Harry. Cyrus ni siquiera se molestó en regresar al castillo. Tras contestar a Ron, se apareció de inmediato y, al instante siguiente, su figura apareció en un cementerio. El cementerio de Little Hangleton seguía tan desolado como siempre. En esta mañana de Navidad, cuando todo el mundo estaba celebrando, naturalmente nadie vendría aquí. La nieve en el suelo era muy espesa, cubriendo grandes extensiones de lápidas, como si se colocaran sombreros blancos sobre las cabezas de aquellos que habían fallecido hacía muchos años. Cyrus siguió su rastro hasta una tumba, donde el nombre Tom Riddle estaba inscrito en la lápida. Pero no se equivoquen, esta no era la tumba de Lord Voldemort, sino la de su padre. La tumba no parecía nada especial, estaba hecha de mármol y lucía hermosa bajo la nieve. Pero la expresión de Ciro cambió casi al instante. La tumba ha sido profanada. Enseguida vio las huellas de magia que habían quedado allí, alguien había movido la lápida y se había llevado los huesos de Tom Riddle. Y esa persona solo podía ser Lord Voldemort. Así es, de verdad lo haría. Porque sabe que yo lo sé, murmuró Cyrus para sí mismo. Estas palabras sonaban un poco complicadas, pero eran fáciles de entender. Cyrus también recordaba toda la información sobre los horrocruxes, así que, naturalmente, conocía el método de resurrección de Lord Voldemort. Lord Voldemort también lo sabía, temía que Cyrus obstaculizara su camino hacia la resurrección, así que retiró los huesos de la tumba con antelación. Inevitablemente, Lord Voldemort ya no podía elegir la mansión Riddle como su escondite temporal en ese momento. Pero en ese caso, Cyrus tampoco sabía dónde encontrar a Harry. Lord Voldemort está usando el cuerpo de Ragnarok, así que es imposible que no tome prestado el poder de los duendes, dedujo Cyrus sobre el estado y las acciones actuales de Lord Voldemort. Si Lord Voldemort realmente pretendiera resucitar, sin duda no se atrevería a mostrar su rostro en este momento. Tendría que esconderse no solo de Cyrus, sino también de Dumbledore. Y ahora, su único subordinado era Pettigrew. Este individuo era inútil y, como era de esperar en la situación de Lord Voldemort, Pettigrew también era buscado. En contraste, los goblins, tras perder a su líder Boderick, vieron sus filas drásticamente reducidas y se debilitaron enormemente. En un momento como este, si Ragnarok, quien una vez los lideró, regresara, sin duda estarían dispuestos a seguir a Ragnarok, incluso si Ragnarok alguna vez fue un pecador entre los goblins. Depende de lo que hagan los goblins. Antes de eso, todavía necesito dominar por completo el poder de la magia antigua. Cyrus estaba a punto de abandonar el cementerio cuando, de repente, sintió que la mente le ardía, como si le hubieran raspado con un cuchillo al rojo vivo. Entonces, una imagen fragmentada apareció ante sus ojos. Fin del video.